Esta historia comienza con nuestro protagonista Senku, una eminencia en las ciencias y quien estaba enfocado en su próximo proyecto científico cuando su amigo Taiju llegaba con una increíble noticia. Se le declararía a su crush y nuestro prota lo felicita, aunque sin nada de emoción. Incluso le ofrece una poción de amor que le ayudaría a que ella lo aceptara, pero aquel chico niega necesitar aquel tipo de ayuda. Así que se marcha y los demás del salón preguntan si en serio era una poción de amor, pero Senku les responde que simplemente era gasolina y sabía con toda seguridad que Taiju nunca aceptaría ayuda de este tipo. Unos minutos después, algunos chicos miraban con curiosidad e incluso apostaban sobre el rechazo que recibiría Taiju, pero nuestro prota pensaba diferente y cuando Taiju estaba por declarar todo lo que siente, ve una luz extraña. ¡Oh, no! Algo que también desconcierta a Senku y en segundos una onda los atrapa, comenzando a petrificarlos completamente sin importar dónde estén, pues en todo el mundo esta onda impactaba, dejando a todos los humanos convertidos en piedra. ¡Oh, no! Aunque ellos pueden seguir pensando, pero están sumidos en una oscuridad y el miedo en su interior se apodera porque no pueden hacer nada, ocasionando muchos accidentes y todo el mundo se paraliza porque ya nadie puede moverse y cada persona en el mundo quedaba en el mismo lugar sin poder hacer nada ni entender qué pasaba. De esta manera comienzan a pasar los días, meses y años sin que los humanos puedan moverse, por lo que la naturaleza comienza a reclamar todo el mundo y todo lo que una vez dominó el mundo comienza a caer. Incluso las catástrofes consumen al mundo y lo transforman, pero ningún humano despierta de aquella petrificación. Pero eso sí, hay que hacerle honor a Taiju, quien durante todo este tiempo se mantenía firme en su mente porque debería lograr moverse sin importar que pasaran milenios, ya que lograría declarársele a Yuzu sin importar que muriera en el intento. Ese es mi ídolo a la verga. Después de mucho tiempo y cuando el mundo ha cambiado por completo, Taiju estaba resguardado en un nido dentro de una cueva. Allí unas gotas que caían constantemente consiguen que él, luego de tanto tiempo, pueda moverse y con toda su voluntad grita de alegría al poder volver a moverse, aunque se extraña al ver que estaba cubierto de piedra y cuando mira al exterior no sabe cuánto tiempo ha pasado desde que quedó en aquella oscuridad, pero entiende que no fue el único, sino que todos estaban igual y reza por aquellos que nunca podrían volver, pero como puede logra tomar un poco de agua de un río y trata de ubicarse porque debe encontrar el árbol donde estaba cuando se le iba a declarar a Yuzu, aunque mientras camina no puede evitar recordar una ocasión en la que unas chicas vieron un pájaro que había quedado petrificado y lo tomó para llevarlo al veterinario, pero como era muy temprano aún no habían abierto y para su sorpresa Yuzu justamente lo encontró en aquel lugar, algo que lo avergonzó bastante, pero al notar que ella también llevaba una vez en ese estado solo se reían, aunque ahora no puede evitar pensar que es irónico que todos quedaran petrificados. Así que ahora estaba decidido a encontrarla y luego de caminar bastante logra dar con el lugar, por lo que sabía que no estaba equivocado y que Yuzu seguía con vida porque estaba allí bajo la sombra de aquel árbol. Entonces se arrodilla pidiéndole perdón porque no pudo protegerla, pero entre lágrimas decide confesarle lo que no pudo hacer en aquel momento, ya que la ha amado desde siempre y esto no cambia sin importar que pasen cientos o miles de años, por lo que se acerca con determinación para prometerle que la salvará y justo nota que hay una inscripción en el árbol donde le dicen específicamente a él que debe seguir la corriente hacia abajo, así que no lo duda y corre hasta que logra oír una voz conocida, ya que nuestro prota estaba sobre un árbol y le dice que demoró bastante en despertar y Taiju quiere abrazarlo de felicidad, pero nuestro prota le dice que debe ayudarlo porque lleva 6 meses esperándolo y le explica que es el 5 de octubre del año 5738, por lo que pasaron unos 3700 años petrificados y Taiju pregunta cómo es que lo supo, por lo que Senku responde que fue bastante simple. Tan simple como contar cada segundo desde que fueron petrificados. Así sabía cuándo pasaba un día y volvía a iniciar la cuenta, por lo que estuvo esos 3700 años contando cada segundo. Algo fácil de hacer. Pero nuestro prota le dice que tuvo que hacerlo porque si podía despertar a voluntad debería ser una temporada de primavera o que no fuera tan fría, por lo que le daba la bienvenida a su hogar, dejando impactado a Taiju porque logró hacer él solo una cabaña y nuestro prota le dice que pasó todo este tiempo preparando lo necesario. Además lo estuvo esperando porque necesita a alguien fuerte para cazar y hacer otras labores, pero sabía que Taiju nunca se daría por vencido y que seguiría vivo con este deseo de declararse, así que estuvo estos meses con la esperanza intacta y ahora resurge
escogerían este nuevo mundo, ya que nuestro prota sabe que la humanidad tardó casi 2 millones de años hasta el nivel tecnológico donde estaban, pero en su caso, 2 simples estudiantes de preparatoria lo conseguirían en menos tiempo y revivirían a la humanidad desde este mundo de piedra. Luego de varios días, Taiyu se encarga de cazar y recolectar todo lo que vea comestible, mientras que nuestro prota se queda en el refugio y prepara más cosas, aunque es quien se encarga de revisar la comida porque hay hongos venenosos y además sabe cómo conseguir la sal desde el mar para poder sazonar mejor las comidas. Así que después de varios días, Taiyu, luego de ver a algunos chicos, decide volver a la cueva donde despertó y se asombra al notar que hay un cubo recogiendo lo que goteaba, por lo que piensa que alguien más despertó, pero Senku le habla a su espalda diciéndole que fue él quien lo hizo y son los únicos que han despertado, pero no deberían quedar en solo ellos y su objetivo es buscar el método de que muchos más despierten, porque no serviría de nada ser los únicos que sigan con vida. Así que deben pensar en el motivo por el cual lograron despertar, y él cree que se debe a que ambos estaban en esta misma cueva, pero el componente principal fue lo que gotea desde el techo y tiene propiedades de las heces de los murciélagos, por lo que sospecha y se trata de ácido nítrico que, teniendo contacto constante con la roca, logró corroer la piedra, por lo que vuelven a la casa donde nuestro prota derramaba un poco sobre un ave, pero no logra tener ningún efecto y se decepciona porque ya son muchas más las que ha encontrado y aún no entiende qué sucede, porque la causa podría ser mineral o celular, pero sin equipos para una buena investigación es difícil descubrir la verdadera causa, pero también sabe que la ciencia requiere mucho tiempo y muchas teorías, por lo que ha estado pensando en lo que podría hacer, pero necesitarían tener alcohol, ya que si lo podrían combinar con este ácido nítrico obtendrían una sustancia que les serviría, aunque Taiyu le dice que no entiende esos términos científicos ni lo que planea hacer, pero entendió que necesitaba fabricar alcohol y cree que puede hacerlo porque le muestra unas uvas que encontró en el bosque, lo que hace sonreír a Senku porque es perfecto para la investigación, y de inmediato comienzan a aplastar las uvas para sacarle todo el jugo. Algo que hace mucho mejor Taiyu y con mucha más dedicación, por lo que nuestro prota le explica cuáles son los pasos para dejarlo fermentando. Después de 3 semanas revisan el vino y aunque Taiyu no sabe si deberían hacerlo porque son menores, nuestro prota le recuerda que tienen más de 3700 años, por lo que sí pueden hacerlo, y se asombra porque está mucho mejor de lo que se imaginó, aunque el sabor es totalmente diferente al que se podría comprar en los de las tiendas, y le dice a su compañero que iniciarían lo más tedioso porque ahora deben destilar el vino. Un rato después le explica que deben calentar, dejar enfriar y recolectar el vino de regreso para que el alcohol se concentre, pero esto no será difícil porque antes de Cristo ya lo hacían con vasijas de barro, aunque al intentarlo ellos el calor terminaba rompiendo la vasija, por lo que comienzan a experimentar. Entonces empiezan a pasar los días, las semanas, donde ellos iban perfeccionando las técnicas, incluso pasaba el invierno y nuestro prota por fin lograba destilar el vino para entonces crear aquel químico que tanto necesitaba, mientras que Taiyu se encargaba de recolectar lo necesario y de cuidar a su amada. Incluso le llegaba a pedir a Senku ayuda para afeitarse, Lo cual no fue una buena idea porque sí sufrió bastante. Luego de varios meses y muchos experimentos, nuestro prota consigue crear el producto necesario y le muestra a Taiyu el resultado, ya que esparciéndolo sobre un ave petrificada, consiguen que ésta a los pocos segundos se libere de la roca que la cubría y salga a volar, emocionándolos, y Senku miraba el cielo complacido porque en un año consiguió una cura para la petrificación. Así que ahora, usando sus conocimientos en la ciencia, vencerá esta situación de fantasía en la que se encuentran. Luego de unos segundos, Taiyu pregunta a quién despertarían primero y nuestro prota le dice que aún no lo ha pensado, pero sabiendo que su amigo quiere despertar a su amor, decide darle la elección para que escoja a quien más quiera despertar, algo que Taiyu le agradece demasiado, y un rato después llegaban hasta aquel árbol. Que por cierto, Senku ya probó usar el líquido con alguien que no estaba completo y no funciona, así que solo pueden revivir aquellos que sigan con la petrificación intacta. Por lo que Taiyu se disculpa en su mente por tardar tanto tiempo, pero por fin la rescataría como se lo había prometido, aunque antes de hacerlo le grita a Senku que no pueden hacerlo directamente porque al despertarla ella no tendría nada de ropa, pero nuestro prota le recuerda que estaban en una situación de emergencia y lo importante era revivir a las personas, así que no importa si tienen ropa o no. Pero Taiyu se niega a que su crush pase por una situación tan vergonzosa y prefiere llevársela cargada hasta el campamento, lo cual para nuestro prota es totalmente innecesario porque si ella caminara sería mucho más fácil y práctico, aunque en ese momento escucha como un león ruge y se asusta demasiado, por lo que en cuestión de segundos ya huyen a toda prisa, mientras que Taiyu no entiende por qué hay leones en Japón, pero Senku le explica que con la petrificación de los humanos todos los animales carnívoros salieron de los refugios y zoológicos, por lo que llegaron a ciudades
ciudades donde se volvieron los reyes y en más de 3000 años han tenido el dominio. Además, no sabe si sirve de algo correr al campamento porque solo tienen unas simples lanzas que no servirían de mucho y si mueren sería el fin de la humanidad. Pero Taiyu no planea dejar que mueran y le arroja a Yuzu para que la reviva mientras él se encarga de darles algo de tiempo. Pero nuestro prota no lo acepta porque le recuerda que son un equipo donde uno es el músculo y el otro el cerebro. Así que si uno de los dos muere ya no servirían de nada y lo que deben hacer es vivir sin importar qué tengan que pasar. Incluso le recuerda a Taiyu que él nunca ha llegado a golpear a nadie ya que simplemente siempre había funcionado como un escudo, por lo que siguen corriendo y Taiyu dice que tienen una última opción. Así que corren hasta donde estaba Tsukasa, quien era conocido como el primate más fuerte de toda la academia. Así que sin pensarlo le riegan el líquido para que despierten y en este momento los leones los rodean, comenzando a acercarse de manera amenazante. Pero al mismo tiempo la piedra sobre Tsukasa se agrieta y el chico pregunta por la situación al oír cómo Taiyu le pedía ayuda, por lo que nuestro prota le dice que tienen leones que los atacarán a unos cuantos metros y Tsukasa lo entiende, por lo que con mucha fuerza se libera de la petrificación para luego lanzarse sobre el león líder y de un solo golpe lo elimina enviándolo contra un árbol, causando que las leonas huyan de aquel lugar y Tsukasa promete que nunca más volverán a sufrir algún peligro con él a su lado, lo cual emociona bastante a Taiyu porque tienen a alguien que los protegerá, mientras que nuestro prota les dice que no pueden estar tan tranquilos ya que Tsukasa es extremadamente fuerte porque venció a un león usando solo sus manos, lo que significa que en un mundo como este sin ninguna arma podía convertirse en alguien malvado que use toda su conveniencia, algo que ya no le gusta a Taiyu porque podría adueñarse de todas las mujeres, incluida Yuzu. Pero en ese momento Tsukasa les pregunta si no tenían un cuchillo o algo afilado para cortar, ya que no quiere desaprovechar nada de aquel león, pues lo honraría siguiendo el ciclo de la vida, lo cual tranquiliza un poco más a los chicos porque no parece ser alguien tan despiadado, sino que es bastante fuerte y sabe aprovechar los recursos, razón por la que Senku le entrega un cuchillo de piedra confiando que le sería de utilidad. Luego de unos minutos vuelven a la casa donde Tsukasa miraba con algo de asombro lo que habían construido ellos dos y se presenta con todo y su apellido, pero Senku le dice que los apellidos ya no importan en este mundo y explica que él es el científico mientras que Taiyu es la fuerza bruta. Pero Tsukasa, al ver que comían más que todo hongos y verduras, promete que ya no sería así y sale a buscar algo de cazar, por lo que en las siguientes horas se encargó de atrapar algunos jabalíes e incluso saltando sobre los árboles atrapaba patos y al nadar en el océano consiguió pescar bastante comida, dejando asombrados a los chicos por la fuerza tan descomunal que tiene y la habilidad de caza tan increíble. Así que nuestro prota prepara un fuego y comienzan a ahumar los peces para poder comerlos de una manera más nutritiva, y además les dice que ya estaban cerca de dar el primer paso para hacer de nuevo una civilización cuando Tsukasa golpea con mucha fuerza una roca. Esto los asusta de inmediato, pero entonces ven que dentro de aquella roca había una chica petrificada y Tsukasa se disculpa por asustarlos. Así que luego de preparar bien la comida disfrutan de un buen banquete y nuestro prota les dice que el siguiente paso que necesitan es conseguir el carbonato de calcio, porque el acero y las demás cosas serían importantes para más adelante, mientras que el carbonato de calcio es fácil de conseguir ya que solo deben recolectar y triturar las conchas de mar con las que Taiyu se afeita. Así que el chico de inmediato se pone en esta tarea y luego de algunas horas ya había conseguido varios sacos con las conchas trituradas, por lo que Senku les dice que con esto podrían crear 4 cosas fundamentales para la civilización. La primera es para la agricultura, porque al usar el calcio en la tierra consiguen que éste se fertilice de mejor manera y con cultivos sería excelente. Además, si el carbonato de calcio lo queman con arena, podrían crear un mortero o lo que es más conocido como cemento, que sería perfecto para mejorar sus casas. También pueden mezclar el carbonato con algunas algas que consigan del mar y crear de esta manera un jabón, lo cual es fundamental para ellos que viven en un mundo rudimentario porque cualquier cosa bacteriana sería mortal. Así que mientras nuestro prota terminaba uno de los jabones, su casa lo halaga porque es un chico demasiado listo y además cuando lo despertaron logró comunicar la situación sin tener miedo en su voz, algo que no cualquiera haría, y confiesa que lo admira. Pero cuando estaban solos, Senku le dice que cuando un hombre elogia a otro abiertamente es porque trama algo y quiere saber qué es lo que planea. Esto sorprende a Tsukasa, quien niega tener una mala intención y solo quería decir que sabe y puede construir una civilización de la nada, justo cuando llegaba Taiyu, quien pregunta para qué era la cuarta cosa que podían hacer con este calcio, pero Senku niega haber dicho 4, diciendo que solo eran 3 en realidad. Encuentro esto misterioso, muy misterioso.
Esa noche Tsukasa no podía descansar bien mientras que nuestro prota seguía enfocado en su creación, por lo que a la mañana siguiente, mientras que Taiyu estaba recogiendo más conchas, Tsukasa le dice a Senku que en este mundo las conchas de mar, la tierra y todo lo que hay es totalmente libre, pero esto no siempre fue así, porque recuerda la ocasión en que un niño estaba recogiendo algunas conchas de mar para hacerle un collar a su hermana quien estaba muy enferma. Justo allí un pescador, quien sí tenía permiso, lo empezó a golpear diciéndole que le estaba robando las cosas que les pertenecían y la paliza fue tan severa que lo dejó irreconocible. Así que con mucha ira golpeó a una persona que había allí petrificada quitándole la cabeza. Senku le recuerda que esta persona estaba viva bajo la petrificación y Tsukasa ya lo sabía, pero cree que es la oportunidad de poder purificar el mundo de todos aquellos adultos con un corazón sucio, porque si los devuelven a la vida sería solo cuestión de tiempo antes que los ricos comiencen a exigir que el territorio era suyo y que deben pagarles por el cargo que tenían antes. Así que deberían solo revivir a los más jóvenes y crear un mundo donde sean libres en esta era de piedra. Pero antes que pueda golpear a otra estatua, nuestro prota lo detiene, ya que le dice que es alguien que se fascina por la ciencia, así que salvaría a todos los que estén a su alcance, pues de esto se trataba, ser un científico. Aunque en su mente nuestro prota sabe que Tsukasa será un problema más adelante, pero no puede quejarse porque lo salvó, así que por ahora deberían mantener en secreto cómo crean el líquido para salvar a las personas. Lo que hubiera funcionado si no fuera porque Taiyu llegó gritando emocionado que tenían más líquido milagroso de la cueva para revivir a Yuzu. Eres un tonto, muchacho. Así que Senku no tiene más opción que decirle a Tsukasa que presenciaría el verdadero milagro de la resurrección con sus propios ojos. Luego de unos minutos, nuestro prota destila un poco de líquido y le dice a Taiyu que no será suficiente, por lo que debió traerle todo lo que había. Entonces Taiyu dice que iría por el resto, pero Tsukasa lo detiene porque en este caso lo mejor es que le digan la ubicación de la cueva, porque al ser más rápido volvería pronto. Algo que nuestro prota ya se imaginaba que diría alguien como Tsukasa, pero no pueden engañarlo, y minutos después, cuando el chico se marcha, nuestro prota le pide a su amigo que le ayude a preparar el líquido lo más rápido posible. Eso extraña demasiado a Taiyu porque pensó que no había el suficiente, pero nuestro prota le confiesa que deben hacerlo antes que vuelva a su casa, lo que sorprende a su compañero porque pensaba que era un buen chico, pero confía en lo que dice porque supone que hay cosas que aún no sabe. Mientras que su casa llegaba hasta la cueva y confirmaba que era ácido nítrico el líquido que ellos recolectaban, aunque al volver destruye varias estatuas que se encontraban por el camino, al mismo tiempo que nuestro prota sabía que Tsukasa tenía un ideal respetable, pero nunca podría llegar a estar de acuerdo con un asesino. Luego de unos minutos, Senku hace que Taiyu vierta el líquido sobre Yuzu porque no tiene mucho tiempo que perder y Taiyu se preocupa porque no sucede nada, pero nuestro prota le explica que es una mezcla química que cambia los elementos que causan la petrificación, así que rompen la cadena que los une y con una sola grieta que se forme ya el resto de la petrificación desaparecerá. Aunque Taiyu no entiende para nada de su explicación científica y solo se emociona al ver que la piedra hacía grieta en su crush, recordando todo lo que vivió desde aquel día que se le declaró y cómo se mantuvo vivo para salvarla. Así que cuando la chica se libera de esta petrificación, Taiyu la sostiene en sus brazos llorando y llamándola de vuelta. Esto hace que Yuzu despierte algo confundida sin saber qué sucedió, pero al verlo sabe que la ayudó y le agradece, mientras que Taiyu le confiesa que todo fue gracias a Senku, quien trabajó en la cura durante todo un año. Pero nuestro prota les dice que no hay tiempo que perder y deben elegir si irse los dos a vivir en algún lugar lejano o luchar entre todos contra Tsukasa y los asesinatos que estaba provocando. Pero Taiyu no planea abandonar a su amigo y le dice que lucharían juntos porque no estaba bien que alguien sea un asesino. Justo cuando Tsukasa aparecía diciendo que si lo hace es por un motivo en especial y no permitiría que nadie los detenga. Esto sorprende a Senku porque no lo estaba negando frente a los demás, y cuando Taiyu ve que en sus manos llevaba los restos de unas estatuas comienza a avanzar, pues no se lo permitiría. Lo que molesta a nuestro prota, ya que debe usar su arma secreta y rápidamente saca una ballesta que estuvo fabricando desde la noche anterior, por lo que dispara una flecha directamente hacia su casa con la intención de evitar la pelea, pero el chico con un movimiento detiene la flecha en su mano y la entierra en el suelo para luego golpear fuertemente a Taiyu, quien seguía en pie, algo que asombra a Tsukasa porque es el primero que consigue seguir de pie luego de recibir un ataque directo de su parte, y Taiyu le dice que no importa cuánto lo golpee, él no lo atacará, pero sí quiere que deje de eliminar personas, algo que Tsukasa no entiende porque
no le estaba ofreciendo nada a cambio y pregunta qué es lo que sucedería si llegara entonces a atacar a aquella chica que acabaron de despertar. Esto enfurece a Taeju, quien de inmediato se pone frente a ella para defenderla, pero entonces cae al suelo sangrando y Senku sabe que era el efecto del golpe que le dieron, ya que le hizo bastante daño interno, y Tsukasa les avisa que no debería luchar contra ellos, por lo que se marchará a seguir con su objetivo y no permitirá que nadie se interponga. Pero Senku queda impactado porque la ballesta disparó aquella flecha con una velocidad increíble y Tsukasa la detuvo solo con sus manos, así que comienza a patear a su amigo para que despierte porque no se debería dejar superar tan fácilmente. Esto asombra a Yuzu y más cuando Taeju se despierta sin problema e incluso planeaba ir a buscar a aquel chico para detenerlo, pero nuestro prota le dice que es imposible para ellos detener un monstruo así y la única opción que tienen es hacer que la civilización avance rápidamente para poder usar armas de ciencias que lo superen. Luego de unos minutos, Senku destruye varias cosas de la casa y ninguno de los chicos entiende qué es lo que hace, pero él les explica que intenta hacer creer que entraron en desespero luego de que su casa se marchó, ya que deben mantener oculta su intención de crear armas avanzadas porque si no serían vencidos, así que tratarán que su casa imagine que estaban perdidos y desorientados, mientras que en realidad irían a Kamakura en búsqueda de materiales, por lo que comienzan a avanzar por el bosque en búsqueda de aquel lugar, mientras que Yuzu se extraña por la forma de los cerezos y Senku le explica que los que ellos conocían no se podían fertilizar solos, así que seguramente se extinguieron, y luego de avanzar por algunas horas más llegan hasta un lugar con el que tienen buena vista. Allí nuestro prota saca un sextante que le sirve de manera rudimentaria para ubicarse según las latitudes, aunque Yuzu solo se asombra de los cálculos de Senku y para Taeju ya es algo normal, pero no logran ubicarse y es Yuzu quien nota algo a la distancia, por lo que sale corriendo sin decirles nada. Entonces los chicos la persiguen y luego de algunos minutos llegan hasta un lugar que estaba libre de árboles y en el centro había una estatua de Buda, algo que asombra a todos porque sigue en pie después de tanto tiempo y Senku ahora sabe dónde se encuentran exactamente, mientras que Yuzu recuerda cuando era niña e iba a este lugar con su familia y entonces comienza a llorar, explicándole a Taeju que para ella es difícil asimilar todo porque acabó de despertar y al ver aquella estatua allí le deja en claro que sí estaban en Japón pero no el que ella conocía, por lo que no sabe nada de sus amigos o hermanos, y nuestro prota le dice que es por esto que deben ganarle a su casa para poder salvar a todos los demás, aunque mirando aquella estatua sabe que fue hecha de bronce, por lo que el paso del tiempo la afectó menos y además los iones que emanaba sirvió como repelente hacia las plantas, pero lo más importante es que le serviría para mejorar su dispositivo de ubicación. Aunque Taeju intentaba detenerlo porque le pareció una blasfemia la estatua de Buda. Durante las siguientes horas siguen avanzando y en las noches descansan, aunque nuestro prota le pide a Taeju que no haga guardia porque debe reponer fuerzas para el camino y no podría hacer nada si es que Tsukasa aparece, por lo que durante varios días más siguen avanzando e incluso Taeju nota que Yuzu todavía tenía un pedazo de petrificación en el pie y decide usar un poco del líquido para quitarlo, pero Yuzu comenta que el dolor se le fue y siente su piel fresca, algo que Senku confirma porque el líquido revierte la petrificación y es por esto que a pesar que tenían grietas a causa de tantos siglos siguen vivos. Mientras tanto Tsukasa llegaba hasta el refugio y veía el desastre que había, por lo que supone que huyeron llenos de miedo. O al menos eso es lo que quieren que él crea, porque sabe que Senku jamás actuaría así y se imagina que estaban intentando crear un arma que pueda detenerlo, por lo que luego de pensar ya se imagina el lugar donde estaban, justo cuando nuestro prota llegaba con los demás hasta una colina donde habían unas aguas termales y Yuzu miraba el monte Fuji asombrada, pero Senku les dice que el objetivo para hacer este viaje era crear un arma efectiva y para eso necesitarían pólvora, así que avanzarían casi 2 millones de años en la tecnología y la ventaja es que cerca de las aguas termales hay mucho sulfuro, así que consigue una buena cantidad, diciéndoles con emoción que este era el nacimiento de su mejor arma, la pólvora negra. Luego de unas horas, mientras que nuestro prota recolectaba materiales, Taeju y Yuzu se daban un baño en las aguas termales, pero la conversación los llevaba a lo que sucedió hace miles de años antes de quedar petrificados, y Yuzu le pregunta qué era lo que él pensaba decirle. Esto sorprende a Taeju, quien le dice que ha estado pensando en confesárselo durante estos miles de años, pero no cree que es lo adecuado por la situación en la que estaban, así que lo mejor era salvar a la humanidad y poder darle un futuro que puedan vivir para en este
este momento sin revelarle lo que ha estado guardando durante todo ese tiempo. Al siguiente día, Senku reúne a sus compañeros porque empezarían la mezcla de la pólvora y avisa que necesitaban 3 ingredientes principales: el sulfuro, que lo consiguió en grandes cantidades, además se necesitaba carbón, algo que ya había preparado desde el día anterior, y también se necesita el nitrato de potasio, siendo esto lo más difícil de conseguir, pero él ya tiene un poco gracias a las conchas, y Taiyu acierta por primera vez ya que lo fabricó gracias al ácido nítrico también. Así que Senku se pone manos a la obra y comienza a mezclarlo todo con una pizca de glucosa que había sacado de las uvas. Que, por cierto, toda esta receta sí es de verdad. Y por favor, no lo intenten en casa. Unos minutos después, Taiyu propone ayudar con la mezcla y el endurecimiento del material, pero la fuerza que usa es demasiada porque tenía una piedra gigantesca, la cual contenía algo de metal, y al chocar contra la mezcla que habían hecho, ellos terminan corriendo cuando la pólvora explota, dejando asombrada a Yuzu por aquel poder destructivo, pero Senku le dice que fue todo un éxito su primer intento y sabe que ese tipo de experimento es muy peligroso, por lo que deben tener mucho cuidado, pero ahora con la pólvora tendrán una ventaja que deben aprovechar para poder negociar con Tsukasa, ya que les recuerda que cuando Taiyu se le enfrentó tiempo antes, Tsukasa no entendía por qué no hubiera ningún trato, así que con la pólvora podrían obtener un acuerdo, aunque en su mente sabe que si esto no se consigue, deberían hacer lo necesario para eliminarlo, lo mismo que Tsukasa pensaba hacer con nuestro prota. Unos minutos después estaban intentando apagar el humo que provocó la pólvora en el lugar, ya que si Tsukasa los perseguía era seguro que los encontraría por este humo, pero entonces Yuzu los llama porque hay algo extraña y señala más humo que salía del bosque. Esto sorprende a Senku porque no es de la dirección de donde vendría Tsukasa, sino que era de otro lado, por lo que no puede ser un incendio que se creó por coincidencia y debe ser alguna persona más con vida. Esto lo llena de intriga por saber qué sucederá y le dice a sus compañeros que deben aumentar aún más el humo para intentar llamarlos hacia ellos, ya que no les importa mucho que Tsukasa los encuentre. Luego de un rato, los demás salen a buscar cualquier cosa para hacer más humo, y mientras estaban en esto, Tsukasa sabía que Senku estaba usando el nitrato de potasio para crear pólvora, por lo que al notar el humo sobre una colina decide apresurarse porque no puede perder más tiempo. Así que luego de unos minutos justamente se encuentra con Yuzu, quien estaba recogiendo algo de madera y la toma como rehén para luego llegar con nuestro prota, el cual no se sorprende al verlo porque ya lo esperaba, aunque le parece que estaba haciendo una actitud muy infantil por el simple hecho de que haya creado la pólvora, mientras que Tsukasa responde que no le importa lo que piense, pero si crea la pólvora volverían al mismo mundo de antes donde se pelaban por intereses políticos y sería de nuevo aquel mundo manchado de odio, así que no le importará eliminarlo, pero sí quisiera que le diera la receta primero para crear el líquido con el cual revivir a las personas, a lo que nuestro prota se niega de inmediato, burlándose que podría intentar chantajearlo todo lo que quisiera con Yuzu. Pero bueno, de un solo corte logra hacerle un arreglo en el pelo a la chica y yo comienzo a pensar que le iría bastante bien como estilista. No, fíjate que no. Así que Tsukasa le advierte que no debe intentar burlarlo porque sabe que aquella chica es muy importante para él, aunque supone que la dejó vivir solo por ayudar a su amigo, algo en lo que son muy diferentes, porque en su caso él es alguien que tiene solo admiradores, mas nunca sería tan débil como para tener un amigo cercano, mientras que Yuzu le agradece a Tsukasa por el corte de cabello y apunta que ella lanza su cuello, al mismo tiempo que le dice a Senku que no debe decirle la clave para revivir a los demás, porque mientras no lo haga, aquel chico nunca podrá eliminarlo y ella no tiene ningún problema con morir. Pero nuestro prota, luego del asombro, sonríe con amargura y comienza a explicarle a Tsukasa el compuesto que debe crear usando el ácido nítrico y el alcohol. Incluso le daba algunas recomendaciones para que funcione, como también las medidas que debería usar exactamente, y Tsukasa le agradece porque ya no tenía motivos para dejarlo vivir. Al mismo tiempo que Taiyu miraba cómo habían 3 señales de humos y significaba que estaban respondiendo a sus 3 explosiones, lo que significa que hay más personas vivas. Tsukasa por su parte se acerca a nuestro prota diciéndole que en realidad no quiere eliminarlo y si le promete que no desarrollará la civilización podría dejarlo con vida, ya que confía en su palabra como científico, pero debe prometerle que no seguirá intentando desarrollar tecnología, lo que hace que nuestro prota recuerde cómo desde niño tenía el sueño de algún día ir al espacio y ser el mejor científico del mundo, razón por la que comenzó a estudiar sin descanso y leía todo lo que podía, incluso desarmaba dispositivos para entender cómo es que
funcionaban y su padre al notarlo decidió apoyarlo e incluso vendió su auto para comprarle todo lo que necesitara y así convertirse en el mejor científico del mundo. De esta manera fue que nuestro prota comenzó a ensayar y a probar diferentes tipos de experimentos con su ingenio, aunque cada vez eran más elaborados y complicados a pesar de su corta edad, razón por la que algunos chicos mayores quisieron molestarlos, pero fue allí donde Taiju lo defendía para evitar que le dañara sus creaciones, por lo que sin esperarlo ambos comenzaron una gran amistad y Taiju se convirtió en pieza fundamental para sus proyectos, ya que era quien le ayudaba a conseguir piezas pesadas y usaba la fuerza bruta, así que buscaba mejorar cada vez más con sus inventos, logrando luego de muchos días volver a reunirse con Taiju y Yuzu para la prueba definitiva de su viaje al espacio. Así que usaban 3 muñecos que Yuzu fabricó y los pusieron dentro del cohete que ya habían mejorado durante todo este tiempo y comenzaron el lanzamiento, consiguiendo que aquel cohete volara de forma correcta y llegara hasta el espacio, aunque explotó luego de unos segundos, pero Senku les mostró que habían conseguido el objetivo, había llegado hasta el espacio y sabe que mientras se lo proponga con la ciencia podrá conseguir cualquier cosa, así que cuando Tsukasa le pregunta de nuevo si dejaría la ciencia y el desarrollo tecnológico, nuestro prota se niega, ya que no puede prometer algo así e igualmente sabe que tarde o temprano iría a eliminarlo por representarle una amenaza. Tsukasa no puede negarlo y Senku le pide que sea bastante rápido, ya que no tendría sentido sufrir de más. Tsukasa promete que le destrozaría las cervicales y quedaría inconsciente, por lo que nunca sabría cuándo murió. Además le confiesa que si se hubieran conocido antes de la petrificación, seguramente hubieran sido buenos amigos, pero lamentablemente en este momento la situación es muy diferente. Mientras tanto, Taiju presentía que algo estaba mal y asustado comenzaba a correr porque sabía que sus amigos estaban en peligros, pero justo en ese momento Tsukasa daba el golpe certero a Senku. En ese momento, Yuzu y Taiju, quien justamente llegaba, gritaba desesperado por su amigo, quien caía al suelo luego de aquel golpe. Segundos después, Taiju lloraba y le gritaba desesperado que volviera porque no podría morir en ese momento, mientras que Tsukasa avisa que no sintió dolor y ellos, como sus amigos, deberían despedirse de él de una manera correcta. Pero entonces notaba el dolor que Taiju tenía y comprende que cuando usó a Yuzu de rehén, aquel chico ya pensaba en atacarlo, por lo que ahora que eliminó a su amigo, lo más probable es que termine demasiado descontrolado y que luchen de una manera desenfrenada. Justo cuando Taiju suelta a nuestro prota y comienza a levantar una roca gigantesca llena de dolor, por lo que Tsukasa se prepara, pues sabe que deben de luchar y Taiju le dice a Yuzu que estaría bien lo que hará, pues es justamente lo que debe hacer. Ella se lo confirma porque hicieron la promesa que salvarían este mundo juntos. Entonces Taiju con mucha fuerza lanza aquella piedra por los aires, dejando extrañado a Tsukasa porque no lo impactó de frente, sino que la lanzó hacia otra parte, pero igualmente sigue viendo fijamente a Taiju, esperando que lo ataque, algo que el chico sabe que haría, por lo que confía en Yuzu, quien tiene su plan decidido, ya que ella usaría la distracción para tomar la pólvora que Senku les dejó y usarían la ciencia como les enseñó, por lo que arroja la pólvora hacia Tsukasa, el cual se extraña a ver lo que hacen, pero Taiju le dice que Senku les enseñó que la ciencia es la mejor arma y se despide de Tsukasa, justo cuando la piedra que había lanzado hacia el aire cae sobre la pólvora negra y crea una poderosa explosión que deja completamente cegado a Tsukasa durante algunos minutos, aunque cuando el fuego y el humo disminuyen, el chico sigue allí intacto, pues solo recibió algunos rasguños, aunque al ver que no hay nadie, comprende que Taiju nunca sería capaz de hacerle daño a nadie y simplemente usó esta pólvora como distracción para huir, mientras que Taiju, aún llorando, corría sin detenerse porque a pesar de lo que todos dijeran, sabía que Senku no moriría hasta que consiguiera reiniciar la civilización, por lo que irían juntos y volverían a empezar. Minutos después, Tsukasa no entiende por qué tomaron la decisión de huir, ya que no les serviría de nada porque estaba seguro que le destruyó el nervio cervical y en este mundo de piedra no hay una manera con la que puedan salvarlo. Mientras tanto, Taiju en medio de la lluvia intentaba darle RCP a Senku y se negaba a dejar que muriera sin poder intentar algo, pero Yuzu le dice que ella es la culpable porque Senku se sacrificó para salvarla, lo que hace que Taiju recuerde de inmediato una vez en clases cuando un compañero hizo una pregunta
sobre a quién se salvaría de la muerte en caso de un accidente grave, pero a diferencia de todos los demás quienes elegían a ellos mismos o a su pareja, Senku respondió que él usaría la ciencia para salvarlos a todos y que nadie se sacrificara, al tiempo que criticaba aquel libro con esta pregunta sin sentido que tenía, por lo que sabe y nuestro prota no se sacrificaría sin ningún sentido y debió tener un plan para que todos lograran sobrevivir, así que intenta pensar cuál sería aquel plan y cómo es que deben ayudarlo, pero entonces Yuzu recuerda que mientras Senku hablaba con su casa siempre se tronaba bastante el cuello y era casi como si lo provocara a que le atacara aquella parte, algo que Taiyu confirma porque lo conoce desde niño y nunca le había visto aquel hábito, por lo que de ahí debe estar la clave, así que gira el cuello de Senku viendo que justo en la parte trasera todavía tenía una parte petrificada, lo que les recuerda de inmediato, según lo que aprendieron, es que cuando se usaba el líquido, este eliminaba la petrificación y reparaba los daños que tuvieran internos, por lo que Yuzu le daba un poco del líquido y Taiyu sin pensarlo dos veces lo utiliza, viendo como aquel pedazo de piedra se rompe y le grita a su amigo que despierte porque sabe que nunca moriría en un mundo así, por lo que deben seguir con su plan de revivir la civilización. Mientras tanto, en los recuerdos de Senku, contaba los segundos desde que todo se oscureció y sabía que luego de muchos segundos ya estaban en primavera, por lo que era el momento ideal si quería despertar, así que con toda su voluntad comenzó a forzar su cuerpo para que se levantara nuevamente y reaccionara, así que poco a poco la piedra comenzó a caer y no podía estar más que emocionado al ver nuevamente la luz y los colores, pero sabía que debía mantener la calma y recopilar la mayor cantidad de información, por lo que entonces marcó el lugar donde estaba acostado y reunió todas las piezas de piedra que cayeron de su cuerpo. Además, notó como unos monos lo miraban extrañado, ya que era demasiado brillante y sin pelo en el cuerpo como para ser un mono, y ellos huían aterrorizados. Lo cual era interesante para Senku porque significaba que era el primer humano sin pelo que miraban y estaba seguro que entonces era el primero en despertar en este mundo donde parece que la civilización humana fue destruida. Un rato después miraba el paisaje que lo rodeaba y no podía estar más que emocionado de todo lo que conseguirían, así que bajo la mirada de aquellos monos decide demostrarle lo que puede hacer los humanos, por lo que comienza a intentar crear el fuego. Por cierto, no resultó nada bien y solo terminó haciéndole creer a los monos que estaba más loco de lo que ellos imaginaban. ¡Está más loca que una cabra! Pero Senku sabía que no tenía la fuerza de Taiyu ni la habilidad de manualidades que Yuzu, por lo que entonces usaría su mejor arma y esto sería su ingenio, así que comienza a buscar rocas y todo tipo de materiales para luego comenzar a romperlas, y a pesar que al principio no conseguía nada más que simples rocas destruidas y que los monos lo vieran aún más extraño, nuestro prota sabía que con prueba y error conseguiría lo que buscaban, así que luego de muchos intentos fallidos y de elegir las mejores rocas consiguió pulir algunas de manera rudimentaria y sacarles algo de filo, con lo cual ya tenía un cuchillo primitivo que sería mejor a no tener nada, y de inmediato comenzó a usar lianas para luego de secarlas comenzar a separarlas usando aquellas armas. Para cuando todo estuviera listo lograba entretejerlas y con bastante esfuerzo logró crear una cuerda. Con esto crearía su primera herramienta fundamental, ya que al igual que muchos animales que podrían usar armas, nuestro prota consiguió con madera crear la herramienta necesaria para luego de mucha fricción crear por fin el fuego, algo que lo emocionó porque estaba dando pasos gigantescos en el desarrollo y ahora ya nada lo detendría, por lo que durante los siguientes días consiguió más madera y otros materiales, como también intentó cazar algunos ciervos, pero su estado físico no le era de ayuda ya que nunca los alcanzaba, así que debió recurrir a su inteligencia para crear una trampa y cuando pasara aquel ciervo quedara levantado en el aire, algo que dio resultado poco tiempo después, y con esto se aseguraba su comida, por lo que podría considerarse el mejor de la ciencia, y esa misma noche se dio un festín, el cual le dio la energía suficiente para que durante los siguientes días pudiera mejorar y adecuar su casa, así que luego de unos días ya tenía ropa creada con cuero, armas de mejor calidad y su refugio era bastante seguro. Aunque la esquizofrenia era evidente porque se la pasaba hablándole a los monos curiosos y hasta se presentaba con ellos. Pero de lo que sí estaba seguro era que conseguiría construir la civilización tecnológica desde cero, y esto solo era el inicio de todo lo demás.
Luego de varios días, nuestro prota apenas conseguía las cosas necesarias para sobrevivir y sabía que era difícil mantenerse por sí solo, así que debería buscar alguna manera de mejorar todo y sabe que es el momento de ir por su amigo, así que no tenía dudas de que aquella mano que vio salir del suelo era justamente Taiyu, el cual quedó muy cerca de donde él revivió, pero entonces comienza a preguntarse qué sería necesario para que reviviera también, aunque tampoco sabe qué causó aquella petrificación y llega a tener algunas teorías como que fue un ataque extraterrestre hacia todo el planeta. También podría haber sido un arma militar que se descontroló y que afectó a todo el mundo, incluso una nueva cepa de algún virus que se esparció por todo el planeta, pero sin importar lo que sea, sabe que solo afectó a los humanos y a las golondrinas, por lo que pareciera como si de una historia de ficción se tratara, pero esto solo hace más que emocionarlo, porque entonces descubrirá una nueva rama en la ciencia que nadie ha conseguido descubrir, por lo que piensa cómo es que logró despertar luego de tantos años, ya que ha visto las demás estatuas destruidas y son completamente de roca, por lo que supone que algo hizo que todo su interior volviera a ser nuevamente de células vivas, mientras que el exterior se destruyó, pero no cree que fuera tan simple por el tiempo y debe haber algún factor que hizo que la capa exterior se debilitara, por lo que entonces se imagina que algo en el suelo donde estaba sería lo que le ayudó, y en este momento mira como un murciélago pasaba justo por el lugar donde había estado su cabeza. Entonces nota que su cuerpo antes estaba en un camino que usaban aquellos murciélagos que iban hacia la cueva, por lo que se acerca y mira una pila de heces de murciélago junto con un líquido que baja, algo que a pesar del olor sabe que se tratan de ácido nítrico, y usando un poco de pelo de su nuca que aún estaba petrificado, prueba a dejarlo un rato en aquel líquido, consiguiendo que se rompa, y sabe que sí funciona, así que emocionado recoge la mayor cantidad que puede de aquel líquido y lo esparce de inmediato sobre su amigo, pero con el pasar de los minutos nada sucede y se molesta porque no funciona, así que comienza a intentar experimentar con las golondrinas, pero tampoco tiene ningún resultado. Esto lo frustra, ya que sin importar a quién le esparza aquel líquido no consigue que ellos revivan, y no entiende por qué solo en su caso sí consiguió despertar con solo este ácido nítrico. Así que una idea se le ocurre, ya que debió ser por el hecho que siempre estuvo consciente y al estar despierto contando los segundos gastó energía en su cerebro, por lo que esto debió ser lo que debilitó la piedra, ya que su cuerpo debió consumir alguna propiedad de la petrificación para mantenerlo con vida durante tanto tiempo y consciente. Así que logró debilitar esta piedra, pero sin dejar de intentarlo comienza a experimentar con las golondrinas, ya que debe haber alguna fórmula o algo en líquido que despierte incluso a quienes no estén conscientes y no se rendiría, ya que sin importar que este mundo y esta petrificación le parezcan de fantasía, sabe que la ciencia es absoluta y logrará superar todos los desafíos, incluso usando su propia sangre marca su abrigo con la ecuación que es la base de la ciencia y aquella que trazó el mismo Einstein, por lo que una noche tomó a su amigo y lo arrastró dentro de la cueva para que recibiera todo el ácido nítrico que fuera posible, gritándole que debe despertar porque sabe que estaba consciente allí dentro, pues los dos no eran tan diferentes y no saben cuándo rendirse. Así que tanto en aquel momento como también en la actualidad, ambos amigos se gritaban lo mismo porque no podían seguir uno sin el otro y estarían juntos por toda la vida, así que deben despertar a como dé lugar. Aunque en la actualidad Taiyu confiaba que Senku volvería a la vida, mientras que nuestro prota estaba allí sin reaccionar y poco a poco sus ojos recobraban el brillo de la vida. Así que cuando la tormenta pasaba, Senku les dice que en este momento pueden ser vistos hacia la distancia, por lo que deben mantenerse en silencio para que Tsukazu no los descubra, algo que pone alerta a los dos chicos, pero entonces se giran en shock al ver que Senku se levantó y los felicita, pues no les había dado casi ninguna pista para que supieran lo de su cuello, aunque lo salvaron y tienen todo el mérito de lo que consiguieron, mientras que Taiyu intentaba abrazarlo con mucha fuerza y Senku les dice que no deben agradecerle por todo lo que ha conseguido, pero Yuzu con lágrimas en los ojos le daba la bienvenida de vuelta. Aunque unos minutos después intentan tablillarlo de una manera bastante rudimentaria para que no se llegue a dañar su espalda. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Mientras que nuestro prota les dice que no hay necesidad, ya que el efecto regenerador de la petrificación es bastante bueno y su experimento salió a la perfección, lo que hace que Taiyu lo nombre como el mejor médico del mundo y que deberían llamarlo Dr. Stone por la era de piedra en la que estaban, aunque eso hace que Senku piense diferente, ya que había visto la petrificación como un ataque hacia la humanidad, pero ahora puede ser posible que en realidad se trate de algo muy diferente.
Luego de un rato, Yuzu les dice que entonces podían unir las partes quebradas de las estatuas y con el poder regenerativo que tienen nadie morirá, pero Senku responde que él pensó lo mismo y solo obtuvo un cuerpo totalmente destrozado, aunque en ese momento tiene una idea y se acerca a Yuzu ya que solo ella podría ayudar a conseguirlo al ser la experta en manualidades. Entonces le habla al oído explicándole los detalles y ella se asombra porque es algo que no esperaba, mientras que Taiyu pregunta qué es lo que hablan y Yuzu le explica que deberían ir con Tsukasa. Esto asombra demasiado a Taiyu porque es alguien peligroso que atacó a Senku y de no ser por el ingenio de su amigo hubieran perdido una parte muy importante del grupo, pero Senku les dice que justamente eso es lo que deben aprovechar porque Tsukasa piensa que estaba muerto, así que ellos dos pueden seguir el juego de aquel chico y servir de espías, ya que es seguro que Tsukasa al saber la receta para el líquido milagroso intentará revivir a un ejército y controlar su nuevo reinado. Por esto debería atacarlo con ciencia y aprovechar la ventaja que tiene, pues Tsukasa lo cree muerto, aunque debe darse prisa para reunirse con aquellos que hicieron las señales de humo que vieron antes y debe convencerlos para que se unan a su bando antes que Tsukasa los encuentre, por lo que no tienen tiempo que perder y Taiyu lo acepta ya que deben salvar a la humanidad como sea posible. Entonces harán el mejor trabajo como espías y Senku se marcha en dirección a los demás supervivientes, algo que asombra a Yuzu porque lo tomaron muy tranquilamente y en ese momento Taiyu se daba cuenta que seguramente pasarían varios días o meses sin verse, así que corre para gritarle algo, pero sabe que no puede hacer mucho ruido y en cambio levanta su mano en señal de que se volverían a ver, lo que Senku entiende y le devuelve el gesto levantando una bandera con la que promete que crearán su reino de ciencia como lo idearon. Luego de un rato, Tsukasa se detenía y le advertía a quien sea que lo estuviera siguiendo que debería mostrarse en lugar de acecharlo. Justo cuando una chica aparece caminando con unas flores y el chico se extraña porque debe ser alguien más que nuestro prota revivió. Pero en segundos la chica quitaba aquellas flores y liberaba un escudo junto con un cuchillo, así que se lanza a atacar y Tsukasa la detiene sin problemas reclamándole que debería presentarse primero. Pero ella responde que no tiene necesidad de hacerlo con alguien como él, pues vio todo lo que sucedió en la montaña, como tomó de rehén a aquella chica y también como eliminó a este chico hechicero, así que no lo perdonará y Tsukasa entiende por la forma de hablar y la forma en cómo lucha que no es alguien que revivió, por lo que la posibilidad de que un pueblo primitivo exista es real e incluso podía llegar a someterlos fácilmente, aunque su prioridad ahora era recolectar el ácido nítrico para poder controlarlo todo y de un golpe noquea a la chica. Además cortaba un árbol gigantesco para que la aplaste justo cuando Senku estaba a la distancia y oía aquel estruendo, por lo que sin dudarlo corre hacia ese lugar y se encuentra con la chica, quien asombrada lo llamaba el hechicero, pero Senku le pregunta si puede resistir allí durante algunas horas mientras movía el tronco, porque si no resiste podría usar rápidamente algo de pólvora y volar este árbol, pero llamarían demasiado la atención. Entonces la chica le dice que no tiene heridas graves y puede resistir, así que Senku de inmediato se pone a trabajar y usando sus recursos se las ingenia para poder construir unas poleas, ya que la única opción para que alguien tan débil como él levante un árbol tan fuerte como este es usando 3 poleas y lanzándose desde lo alto logra hacer que aquel mecanismo funcione, logrando levantar poco a poco a aquel árbol. Esto impacta demasiado a la chica, mientras que Senku le explica que es un sistema que fue inventado por Arquímedes, pero a ella le asombra más la forma en cómo logró seguir cada paso sin detenerse, así que aún en shock se presenta como Kohaku. Luego de unos segundos, Senku se preocupa un poco porque aquella chica se haya enamorado de él al primer momento, pero al hablar con la chica comprende que no se trataba de algo así, sino que ella estaba asombrada por su capacidad de pensar en este tipo de situaciones. Unas horas después deciden acampar y nuestro prota se extraña porque Kohaku no parece descansar ni soltar sus armas, mientras que ella le responde que no puede confiar en alguien como él y por esto es que no baja la guardia, ya que siempre se ha protegido a ella misma, y Senku le avisa que no estaba interesado en hacerle algo así, por lo que puede descansar porque no le agrada sentirse amenazado luego de todo lo que vivió, mientras que Kohaku le comenta que ella sabe y estaba luchando contra aquel chico de cabello largo, así que supone necesitaba de aliados y ella podría ayudarle en este tema. Esto le agrada a Senku porque es una buena idea y pregunta si tenía conocidos, ya que necesitará mano de obra para construir su civilización de ciencia, lo que Kohaku confirma porque tiene algunos aliados y hay uno en especial que le sería de mucha ayuda, así que debe seguirla porque lo llevaría hasta su aldea.
Al siguiente día, y antes de partir, ella recoge un jarrón con una parte de las aguas termales ya que eran necesarias para un baño, pero nuestro prota no entiende para qué lo quieren ya que ella se ve bastante sana. Así que Kohaku le explica que no era para ella personalmente, sino que se lo llevaba para su hermana, quien no tenía un cuerpo tan sano, y con esto espera que se reponga un poco, así que debe ayudarla, aunque desearía que su hermana tuviera un cuerpo mucho más sano. Así que comienzan a avanzar, mientras que Senku le dice que son unos 50 litros los que lleva y no sería suficiente para un buen baño, por lo que ya debe hacer varios viajes al día, algo que le parece asombroso, y Kohaku le explica que es parte de su entrenamiento, aunque tropieza y nuestro prota decide pedirle que le deje llevar aquella agua porque nota que estaba muy débil y en cambio debería ser la guía. Lo que no resulta nada bien, porque Senku no tiene mucha fuerza, pero eso sí, lo compensa con su ingenio creando un vehículo que los transporta rápido, aunque terminaban estrellándose. Pero Kohaku asegura el jarrón y le avisa que ya se veía su aldea. Esto asombra a Senku porque notaba varias chozas a la distancia y Kohaku le explica que en su aldea viven alrededor de unas 40 personas. Pero Senku mira asombrado a las personas a la distancia porque no parecen tener ningún nivel tecnológico y deben tener más de 100 años allí, lo que puede significar que algún científico revivió hace algunos siglos atrás y despertó a varios humanos, pero no logró crear tecnología. Aunque cuando se acercaba a la entrada, dos guardias le bloqueaban la entrada y Kohaku lo defiende avisando que aquel chico la había salvado, pero los guardias se niegan a dejarlo pasar porque es extraño y las reglas decían que no se les permitía la entrada. Entonces Kohaku los reta a un duelo de ser necesario, pero Senku no cree que sea necesaria la violencia y usando un poco de jabón crea algunas burbujas, dejando asombrados a los guardias porque era un hechicero y trataban de eliminar aquellas esferas con mucho miedo, lo cual emocionaba a nuestro prota porque el nivel tecnológico de aquellas personas es más bajo de lo que se imaginaba, así que podría dominarlos con ciencia. Justo cuando los guardias planeaban llamar a Chrome, su hechicero, y este les dice que vino desde que vio aquellas esferas en el cielo, aunque tranquiliza a los guardias porque no deben preocuparse, pues son simples burbujas creadas con espuma de carbón. Eso asombra a Senku porque sabe lo que era el jabón, mientras que los guardias le preguntan a Chrome qué es lo que hace allí, pero el chico les dice que no permitirá y nadie venga a querer sobrepasar al gran hechicero de la aldea, así que indica que deberían ir a un lugar más alejado de la aldea para que nadie saliera herido. Un rato después ya estaban cerca de una torre donde Chrome se emociona demasiado porque les dará una verdadera demostración del poder que llega a tener un hechicero. Esto asusta a todos los demás, menos a Senku, quien mira atentamente cómo Chrome arroja algunos químicos al fuego, haciendo que cambie de intensidad y color en 3 ocasiones. Esto impactaba a los demás de la aldea porque era hechicería muy poderosa, mientras que Senku le dice que es fácil saber que había usado sal, sulfuro y cobre para que el fuego cambiara la tonalidad, pero duda que conozca términos más sofisticados, por lo que supone que, en otras palabras, usó cristales que se encontró en alguna cueva. Esto deja impactado a Chrome porque no se imaginó que fuera la reacción de aquel extraño, ya que se había imaginado que se asombraría demasiado hasta el punto de suplicarle que le enseñara, pero les avisa a todos que esos no son los únicos trucos que tiene como hechicero y les demostraría que era el mejor, así que sube hasta su torre para buscar más cosas y luego de unos segundos bajaba con una esfera, la cual frota durante un rato y al acercarse a uno de los guardias genera un poco de estática. Esto asusta demasiado al chico, mientras que Senku tomaba la esfera algo asombrado porque era de sulfuro y supone que había tomado el mismo cristal que usó en el fuego para calentarlo en una olla, luego destruyó la capa externa que tenía y obtuvo lo que se inventó en el siglo XVII como un generador de estática, así que le explica que si lo frota con cuero obtendrá 10 millones de veces más energía y con solo acercarse le daba una buena descarga a Chrome que lo dejaba en shock. Además le enseñaba a los demás chicos cómo funcionaba y sonríe porque parece como si estuviera en una clase de ciencia para niños. Pero aún así estaba asombrado porque Chrome descubriera todo esto por sí mismo y reuniera tantos materiales para usar en ciencia, mientras que el chico le dice que rompía, mezclaba y probaba muchas cosas cuando era más pequeño, obteniendo lo que se llamaba hechicería, ya que no podía hacer nada más. Pero Senku sonríe porque aunque Tsukasa lo eliminara a él, todavía habrían personas de los primitivos que tendrían un alma brillante con ganas de descubrir la ciencia, razón por la cual le avisa a Chrome que Tsukasa lo eliminaría, así que lo necesita
necesita de su lado para construir un reino de ciencia y también necesitaría su choza, pero Chrome no planea dejarle todo tan fácilmente, ya que al menos debería ganarle en un último duelo de aritmética, el cual Senku gana con total facilidad y como lo habían acordado, queda siendo el dueño de aquel lugar, por lo cual se asombra al ver todas las cosas que Chrome reunió, ya que tiene diferentes materiales y de muy buena calidad, aunque los demás no entendían por qué se fascinaban tantos por unas simples piedras y Kohaku se marcha con el agua para su hermana, mientras que Senku seguía halagando a Chrome por aquella colección tan increíble que logró reunir y toma algo de cinabrio para calentarlo en una olla con algo de mercurio, aunque los guardias le avisan que puede experimentar todo lo que quieran, pero deben hacerlo siempre fuera de la aldea, ya que si tocaban el puente lo eliminarán, pero Senku solo lo miraba desafiante y le pide su lanza un momento para verterle un líquido que fabricó. Luego dejan la lanza en el fuego por unos segundos y cuando sale esta tenía un tono dorado como el oro, lo cual Senku cree que sería apto para aquel guardia, ya que combinaba con su nombre Kinou, que significa oro, aunque el chico le avisa que no podrá comprarlo con algo tan básico como aquel oro en su lanza, aunque tampoco se lo quitaría porque aceptaba que lucía bastante bien y Senku sabe que solo les faltaba convencer al otro guardia. Unos minutos después, Senku sigue halagando a Chrome, el cual no entiende por qué lo llamaba un recolector de materiales al estilo Monster Hunter. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestarte. pero nuestro prota le dice que además reunía varios tipos de plantas y medicinas, por lo que Chrome cambiaba su expresión, ya que las probó en su cuerpo y reunía las que le parecieran mejores porque conservaba todo lo que esperaba pudiera ayudarle a salvar a Ruri. Mientras tanto, Kohaku llegaba hasta la choza de su hermana con el agua y los guardias le preguntaban por qué se tardó tanto, ya que no vino el día anterior, pero Kohaku miente diciendo que se quedó dormida y le gustaría estar un rato a solas con su hermana, algo que los guardias niegan porque es la sacerdotisa y no pueden dejarla sola ni un solo momento, pero Ruri les pide que lo hagan porque se trataba de su hermana y cuando se marchan, ella corre a abrazar a Kohaku ya que estaba muy preocupada. Además, notaba que el peinado en ella era diferente, algo que debió sucederle por el día anterior, así que le pide que no se meta en problemas, ya que justo caía al suelo tosiendo y muy debilitada, así que presiente ya no le queda mucho tiempo de vida y no debe preocuparse tanto por ella. Ey, pequeña, no digas eso. Chrome por su parte le pregunta a Senku si hay alguna manera de salvar a Ruri y nuestro prota le dice que deben primero saber qué enfermedad tiene, así que toma la decisión de explicarle a Chrome todo lo que sucedió desde hace miles de años atrás. Y ese es el rostro de alguien al cual le estaban explicando en cuestión de minutos todos los millones de años que han pasado de evolución hasta la edad actual. How can she see someone who's nothing? No te entendí ni verga, no sé inglés. Aunque luego de hablarle sobre todo, Chrome llora frustrado porque no entiende quién causó la petrificación ni por qué destruirían todo lo que aquel mundo tenía, pero Senku le dice que no ha perdido nada porque la humanidad no se rendiría tan fácil, ya que en su mente tiene el conocimiento de toda la ciencia necesaria y juntos podrían crear ese mundo nuevamente, así que Chrome acepta prometiendo que construirán su reino de la ciencia y además salvarían a Ruri de su enfermedad, algo que Senku acepta porque deberían crear la mejor medicina científica conocida como el antibiótico. Al siguiente día, los rumores por la aldea comienzan a esparcirse sobre aquel extraño que estaba a las afueras de la aldea, algo que preocupaba al líder porque podría tratarse de alguien como aquel que fue expulsado hace un tiempo. Además, su molestia aumenta al saber que fue Kohaku quien lo trajo y además de haber sido desheredada, solo traía problemas hacia su casa, pero Ruri caía al suelo con un fuerte dolor y todos se preocupaban. Al mismo tiempo, Senku hablaba con Chrome y Kohaku ya que deberían iniciar con la creación del antibiótico, por lo que pensaba en lo que sucedería una vez salvar a esta chica, ya que sería un paso para avanzar en el reino científico, razón por la que les dice que no hay una manera de saber cuál era la enfermedad que tiene la chica, pero podrían probar con algún tipo de medicina, así que primero deberían tomar una de las dos rutas para crear el antibiótico, y aunque la más efectiva es la del camino de la penicilina tomada de seres vivos, sería casi que imposible conseguirla de manera que fuera segura en este mundo de piedra, ya que necesitarían un tipo de moho super fuerte con una gran capacidad y sin las herramientas adecuadas hay muy poca posibilidad de que funcione, razón por la que tomarían la ruta de las piedras, la cual requiere de mayor mano de obra, pero si lo hacen de manera adecuada y concentrada, está seguro que sería solo cuestión de tiempo hasta que logren conseguirlo, por lo que dibuja el mapa científico de los pasos a seguir y con el cual saltarían 2 millones de años en historia hasta conseguir la medicina.
a trabajar. Chrome por su parte estaba totalmente de acuerdo y le dice que deberían iniciar consiguiendo el hierro, aunque no sabe lo que es, por lo que Senku sabe que tiene una ardua tarea para enseñarles de las cosas más básicas. Algo de lo que se siente agotado al final del día, pues debe enseñarle cosas básicas como la gravedad, la rotación de la Tierra y en fin cosas para que no sean terraplanistas. Pero Chrome sí logra entenderlo, ya que siempre se le hizo muy extraño que algunas estrellas no se movieran, así que Senku les explica que estas son las estrellas guías, como la estrella polar que los guiaba siempre hacia el norte, pero los dos chicos comentan extrañados que no parece estar alineada con el norte que ellos conocen, y en este momento Senku comprende algo, que han pasado 3700 años luego de la petrificación, así que la rotación de la Tierra cambió y por eso el norte estaba un poco diferente al de la estrella polar, siendo esta la razón por la cual no lograba ubicarse con el dispositivo que había creado, y los felicita porque son muy observadores, pero incluso llega a sentirse bastante mal por no haberse percatado de algo así, y es seguro que otro científico se le burlaría, pero aún no había entendido la escala tan grande que eran estos 3700 años, aunque pregunta cómo es que sabían que esa estrella no daba al norte, y Chrome le dice que todo fue gracias a una piedra muy tenebrosa que se encontró en una cueva, la cual si la dejaban sobre una hoja en el agua siempre les apuntaba hacia el norte, y es por esto que se guiaban, asombrando a Senku porque era una piedra imantada, y felicita al chico ya que es un gran avance, así que con más de aquellas piedras iniciarían con su reino de ciencia mucho más rápido de lo que se imaginaban, ya que al siguiente día recolectaban arena de hierro de un río cercano con la ayuda de Kohaku, aunque ella se molesta por ser la única que estaba trabajando y los golpeaba para que se pusieran a trabajar, pero Senku les dice que eso tomaría mucho tiempo y que necesitaban más ayuda, algo con lo que Kohaku no cree que sea posible porque en la aldea no tenían una buena reputación, pero en este momento miraban que algo bajaba por el río y de la nada un cuerpo salía debajo, asomando a Kohaku porque era Suika, una chica de la aldea que siempre llevaba aquella sandía en la cabeza, y la niña había tomado una de las piedras imantadas con la intención de ayudar, ya que en la aldea nunca tomaban en cuenta nada de lo que hace, así que Senku le agradece porque toda la ayuda en su reino científico es válida y alguien como ella es perfecta para este trabajo, así que le daba un poco de limán, algo que dejaba impactada a la niña porque era la primera vez que alguien no preguntaba por lo que llevaba en su cabeza y supone que la ve como una persona valiosa. Mientras que Chrome y Kohaku saben que para Senku todo aquel que ayude es recibido sin importar la condición o la edad. Justo cuando Senku escuchaba que mencionaban un personaje de su época llamado Momotaru y no entiende cómo es que lo conocen. Además, había escuchado que Chrome llamaba a gorila Kohaku algo extraño porque no parecen haber este tipo de animales, y los chicos les explican que Ruri les habló sobre esto, así que Senku escuchaba un poco de las historias y llega a suponer que era una historia similar pero con una moraleja diferente, por lo que cuando Kohaku le dice que Ruri le contaba muchas historias extrañas, comienza a sentir un interés por aquella chica y todo lo que sabe. Esto preocupaba a Chrome y es Kohaku quien le explicaba a nuestro prota que el chico estaba muy enamorado de Ruri. Un rato después, luego de conseguir la suficiente arena, Senku explica que deberían convertirla en hierro puro, pero no es tan fácil porque si usaran madera para calentar un fuego conseguirían un máximo de 700 grados y para fundir el hierro se necesitaban más de 1500, así que necesitarían potenciar el fuego y para esto crearía un horno especial, el cual ellos alimentarían con oxígeno gracias a unas herramientas para soplar, así potenciarían más el fuego hasta conseguir fundir el hierro, aunque unos minutos después de empezar ya estaban algo cansados por el esfuerzo y el calor de aquel horno. Incluso Suika caía al suelo agotada y Senku les grita que deben seguir porque deben tener el horno funcionando de manera eficiente durante al menos unas 20 horas. No, ni merga. Ni verga, güey. Asombrando a Ginro porque notaba el fuego a la distancia y parece ser algo interesante, pero su compañero Kinro no lo permite ya que debe permanecer en la guardia, pues esas eran las reglas. Al siguiente día, Senku despierta luego de que todos quedaran agotados, pero descubren que no consiguieron crear el hierro y necesitarían más personal que los ayude, así que iban hasta el puente donde oyen a Ginro pronunciar sus nombres y es casi seguro que les ayudará, pero nuestro prota sabe que necesitaban más personas y para eso deben saber cómo convencerlas, por lo que Suika dice que ella podría encargarse ya que puede simular ser una sandía y escucharlos para saber con lo que los convencerían, y Senku le encargaba la tarea de ser su investigadora en la aldea.
Durante este día, Suika escuchaba a todos hablar sobre sus deseos, incluso algunos hablaban sobre el peligro que podía representar aquel extraño, pero mientras no se acercara a la aldea no tendrían problemas, por lo que Suika estuvo en diferentes lugares durante todo el día conociendo las peticiones de cada uno de los aldeanos y grabándose qué era lo que estaban deseando, por lo que una vez llegue la noche vuelve con Senku para avisarle lo que descubrió, ya que las 3 chicas más atractivas de la aldea quieren algo en común, un novio. Esto impactaba a Senku porque no podía conseguirlo con ciencia, pero Suika le explica que según escuchó, cada una tiene un estilo diferente de gusto, ya que quieren un cazador que las alimente, un galán y alguien muy fuerte, pero Senku le dice que podría hacer algo con respecto a la comida, y esto le recuerda a la niña que también escuchó al glotón de la aldea quejarse porque siempre comían pescado y deseaba comer algo más. Esto le daba una buena idea a Senku porque podían cumplir esos deseos usando la ciencia, ya que aunque ellos no lo crean, muchos platos de comida tienen que ver con la ciencia, así que viendo cómo Suika jugaba con una planta le preguntó de qué se trata. Ella le dice que era mijo cola de perro, pero Senku la reconoce más como cola de zorro, ya que con esto crearían el platillo más delicioso y amado por todos en su época. Al siguiente día recolectaban todo el mijo posible en los campos y nuestro prota les enseñaba el proceso, ya que primero deberían convertir estas plantas en algo delicioso, lo que Kohaku no imagina porque lo ve bastante desagradable, mientras que Senku les dice que sería un proceso largo, así que luego de conseguir los granos de mijo, los lavan en una olla para quitarle todas las impurezas, luego empiezan a triturarlos y moler los granos hasta obtener la arena de mijo, por lo que nuestro prota toma unos huevos silvestres y añadiéndole carbonato de potasio comienza a hacer una masa, algo que le recuerda mucho a Chrome porque en el siglo IV había un mongol que descubrió aquella receta por error al estar experimentando con algunos productos de comida, así que continúa con la preparación y luego de tener varios ingredientes más como las carnes y verduras culmina con su obra maestra, un ramen primitivo que era lo más amado en su época, y aunque las chicas siguen con algo de duda, Chrome decide probarlo porque como hechicero no debe temer, pero con solo comer un poco grita de alegría por lo deliciosa que era aquella comida y las chicas intrigadas deciden probarlo, comenzando a devorar todo el plato porque nunca habían probado algo tan delicioso como esto. Así que Senku decide comer, ya que hace 3700 años que no probaba el ramen, pero de inmediato se desilusiona porque el sabor era amargo y desabrido, no era nada comparado con el verdadero ramen y no podía esperar menos del mijo, pero imagina que en esta aldea primitiva no han probado muchos platos diferentes y eran sabores nuevos para ellos, así que unas horas después llaman la atención de todos en la aldea con un carruaje y un sonido que empieza a atraer a algunos curiosos por el olor, mientras que Senku sabía que podía colonizar aquella aldea usando la ciencia de la comida con ramen. En ese momento, el sonido también atraía a una persona que caminaba cerca del bosque, pero nuestro prota se alegraba porque su comida despertó el interés en muchos y con su ayuda podía llegar a crear incluso el acero, así que brindaba buenos platos mientras que todos comían con mucha felicidad aquel ramen e incluso una chica se le acercaba preguntándole qué tipo de mujeres le gustaban. Las que ayuden a soplar en el horno de hierro, respondió románticamente nuestro prota. Eres un hijo de muy listo, desde luego. Incluso los guardias no resistían la tentación de probar esta comida a pesar que Kinro intentaba negarse, pero además los rumores llegaban hasta el salón del líder, quien no entendía qué hacía su hija con aquel forastero y menos aún alimentando a las personas, pero Ruri se preocupaba bastante y nuestro prota en cambio se alegraba porque todos estaban comiendo, así que tendría mucha mano de obra, aunque oyó un comentario de alguien quien decía que ojalá hubiera una Coca-Colita para acompañar esta comida. Esto lo deja en shock y avisa a Kohaku que no lo conoce, por lo que la chica junto con los guardias de inmediato iban con aquel chico y lo rodean con sus lanzas preguntándole si era un enemigo o estaba aliado con aquel hombre de cabello largo, pero el chico les dice que deben calmarse porque no sabe nada de lo que hablan, pues ha estado solo desde que despertó de la petrificación, justo cuando nuestro prota lo reconoce porque se trataba de Jen, alguien que no era un conocido suyo, pero sí sabía los libros basura que escribía sobre psicología, aunque el chico se ofende admitiendo que en realidad era un mentalista y comienza a pedirles que suelten las armas porque solo fue atraído por el olor de aquel ramen tan delicioso, pero Kohaku nota que nada de lo que decía es cierto porque no tiene miedo y cada palabra buscaba hacerles creer en algo, mientras que Senku le avisa a Jen que todo aquel que coma de su ramen debería trabajar
Un rato después ya estaban en el horno donde estaban bombeando aire sin parar y Senku aprovecha para hablarle a Gen porque quiere saber cómo estaban Taiho y Yuzu. Esto asombraba a Gen porque lo engañó con comida para luego forzarlo a trabajar y hacerlo hablar. Pero Taiho sigue tan fuerte como siempre y Kohaku confirma sus sospechas porque él estaba aliado con Tsukasa. Pero Senku le pregunta a Gen por qué le confesó tan fácilmente, ya que un mentalista debería estar preparado. Así que Gen le dice que todo cambió cuando llegó y vio lo que había conseguido, aunque durante toda la noche no dejaba de observar fijamente a nuestro prota. Al siguiente día, Senku revisa el horno confirmando que el proceso fue correcto y consiguen un gran trozo de hierro puro. Así que habla con Gen, quien le dice que su trabajo era confirmar que Senku estuviera muerto y cuando lo vio pensó en ir a avisar que seguía con vida. Pero al ver que consiguió hierro, sabe las posibilidades que tiene de crear armas y no es posible saber quién ganaría. Razón por la que piensa que un reporte falso sería más adecuado y dirá que había encontrado un asentamiento primitivo, ya que en realidad no estaba inclinado a ninguno de los dos bandos, pues siempre ha sido más superficial. Además, en el reino científico sabe que hay mejores cosas como buena comida y herramientas, pero el trabajo es más pesado a comparación del reino de Tsukasa, ya que allí no tiene tanto trabajo y puede tener a las mujeres que él quiera con solo revivir algunas que sean interesantes. Esto molestaba bastante a Kohaku porque es demasiado superficial y solo le interesaban las mujeres por vanidad, así que prepara sus armas. Pero nuestro prota la detiene porque si no lo dejan volver es seguro que Tsukasa sospechará y vendría por ellos a destruirlos, así que mejor convencería a Gen para que se una a su reino y sería fácil cuando comprenda lo que fabricarán, ya que no son espadas como se imaginaba, sino que buscará crear un generador eléctrico. Esto impacta demasiado a Gen, mientras que nuestro prota miraba algo del cobre que Chrome había reunido y decía que hacía falta unos buenos rayos, justo cuando el cielo se oscurece y comienza a relampaguear, razón por la que todos en la aldea buscan refugio, ya que uno de aquellos rayos les podría quitar la vida, y Chrome se alegra porque justo necesitaban rayos para el generador, pero Senku, muy asustado, le dice que todavía no estaban listos y lo peor que podía pasarles es que les cayera un rayo. Así que comienza a hablar con todos porque de igual manera no planea perder una oportunidad como esta, ya que no sabe cuándo volvería a ocurrir una tormenta de este tipo y deberían crear un pararrayos que absorba toda la energía y con esto podrían tener un generador que la reciba. Así que se ponen manos a la obra fundiendo el cobre en un tiempo récord y ordena traer algo de lana de la aldea, por lo que comienza a fabricar aquel pararrayos y tomaba una tabla del puente, por lo que mientras fabricaba los hilos de cobre, un niño corría a avisar que los hechiceros estaban destruyendo el puente. Esto alegraba a Magma, ya que por fin mostraron sus verdaderas intenciones y él se encargaría de eliminar a aquel hechicero antes que provoque la ira del cielo, por lo que minutos después miraban cómo se acercaba aquel grupo de manera amenazante y Kohaku sabe que no podrían detenerlo fácilmente, ya que era de los más fuertes, lo que preocupaba a Senku porque no deben morir en esta situación y es Gen quien decide intervenir, ya que prefiere no morir y hacer la paz en lugar de la guerra. Te invito a un trago de leche. Yo hago el amor, no la guerra. Por lo que entonces iba directamente hacia el puente y comenzaba a hablar con Magma y sus compañeros, los cuales le advierten que era uno de los extraños y moriría por provocar la ira de los cielos. Pero Gen, usando unas flores, hacía un truco de magia simple, sorprendiendo a los hombres mientras les dice que ellos solo detendrían la ira del cielo con su magia. Esto hace reír a Senku porque era un truco bastante barato, pero servía con aquellas personas para convencerlos que no hacían nada malo y los dejaran en paz. Por lo que nuestro prota, luego de terminar el pararrayos, decide subir hasta la montaña que Chrome comentó, donde había encontrado aquel mineral magnético, por lo que una vez allí comienzan a intentar crear una especie de torre que les permita poner el pararrayos, pero no consiguen atravesar el suelo de piedra y Kohaku notaba también que los dos guardias los habían seguido, así que tiene una buena alternativa, la cual era la lanza de Kinro, algo que no le agrada para nada al chico, pero Kohaku con un rápido movimiento se la arrebata y la incrustaba en el suelo, dejándola amarrada con el pararrayos que segundos después hacía efecto, recibiendo una gran descarga eléctrica. Esto alegraba a Senku porque así era como el dios del rayo bajaba hasta la tierra y Gen, asustado, le dice que igualmente todavía no tiene con qué trabajar la electricidad en esta edad de piedra, pero nuestro prota camina tomando el pararrayos mientras que Chrome saltaba de felicidad porque consiguieron crear un verdadero imán para su generador de electricidad.
Minutos después, Kinro lamentaba la pérdida de su lanza de oro, mientras que su compañero se le burlaba porque así ya no se sentiría superior. Pero Kohaku avisa que los imanes no funcionaban, aunque esto era solo porque los estaba usando con la polaridad invertida, por lo que Chrome se emociona, pues consiguieron el primer paso en su plan y ahora deberían conseguir un generador. Al mismo tiempo que Jen pregunta de manera sarcástica a Senku qué tipo de generador crearía, porque podría ser incluso hasta una planta nuclear, pero nuestro prota le dice que sería un generador de potencia muscular, así que vuelven a su lugar de trabajo, donde luego de fundir mucho más cobre, creaban unas placas gigantes que aplanan y afilan con algunas rocas, al tiempo que Senku recubre los hilos de cobre con laca para que no se escape la energía. Por cierto, ese aspecto en nuestro prota se debe a que tiene alergia a la laca. Después de varias horas consiguen crear un generador doble de energía, pero Kohaku se preocupa porque tienen que girar dos discos al mismo tiempo y de manera coordinada, porque si no podrían causar un gran desastre, así que tienen una idea sobre quiénes son los aptos para ayudarles, pero Kinro se niega a ayudar luego de perder su lanza, así que Jen usaba sus habilidades de convencimiento, ya que si les ayudan con el generador podrían crear varias lanzas de oro mejores que las que ellos conocen, y con esto consigue convencerlos, a pesar que Jen no tenía ni idea de cómo se conseguía esto, pero era un trabajo que le dejaría a Senku, así que un rato después los dos chicos ya estaban girando las ruedas y Jen no creía que eso funcionara, pero nuestro prota le muestra una pequeña fibra de bambú y Jen no entendía qué pretendía hacer con algo así, aunque minutos después entiende que crearía una bombilla de Edison usando aquel bambú japonés, al tiempo que nuestro prota hablaba con Chrome, ya que sabe que le daba miedo la oscuridad y le avisa que en su reino científico no habría oscuridad, ya que Edison hace muchos años la venció con su invención y la ciencia era capaz de convertir el lugar más oscuro en un lugar lleno de luz, por lo que conecta los dos cables a este trozo de bambú, consiguiendo que se ilumine con mucha intensidad, siendo la primera vez que en 3700 años una luz brillaba con tanta fuerza en el mundo y todos quedaban impactados porque era como un faro en medio de la oscuridad que recubría a todo el planeta. Nuestro prota no puede evitar recordar sobre la primera biografía que leyó, ya que justamente se trataba de Edison. Desde entonces se fascinó por la ciencia y no dejaba de leer porque la electricidad era su mayor interés, razón por la que también desde muy pequeño comenzó a experimentar diferentes tipos de juguetes y armas con la electricidad. Así que después de volver a nacer solo y estar en un mundo primitivo, no puede evitar sentirse orgulloso de conseguir el poder más esencial en la ciencia, aunque tardó 1 año y 4 meses, pero sabe que su versión más joven, que había empezado a descubrir este mundo de ciencia, estaría mucho más que orgulloso, lo que sin saber motivaba también a Chrome, y hasta Gen llegaba a pensar que podría ser su casa al respecto de aquel avance de Senku. Unas horas después, nuestro prota le explicaba la situación a todos los demás sobre Tsukasa, lo que asombraba a los chicos al saber lo que le había hecho a Senku, quien les recordaba que igualmente no había muerto, pero sabe que Tsukasa haría todo lo posible para detener el avance de la ciencia, y esto preocupa a los demás porque Gen estaba de su lado, pero Senku les dice que no es alguien bueno o malo, sino que buscaba su propio beneficio. Además, lo necesitaban de su lado porque le daría un reporte falso a Tsukasa sobre la muerte y conseguirían con esto más tiempo. Así que Chrome le grita a Gen que debería estar del lado del reino científico porque ya había visto la electricidad y este mundo sería mucho más divertido, algo que sorprende a Gen porque este chico parece ser bastante apasionado, pero en su caso no se inclina por esto, sino que solo busca lo cual le dé un beneficio. Así que al mirar aquel generador recuerda cómo de un momento a otro despertó en lo alto de un risco donde se extrañó, pero supuso que alguien lo había secuestrado, justo cuando oye la voz de Tsukasa, el cual le explicaba que habían pasado más de 3 milenios desde lo último que recordaba, y Gen solo se asombra porque recordaba a aquel chico de un programa en el que estuvieron juntos, mientras que Tsukasa le explicaba que lo revivió en este lugar porque allí tiene a todos los que estaban en plan para volver a su nuevo mundo, uno en el cual no existirían aquellos viejos asentados en el poder, y antes de cualquier otra cosa le daba un trabajo, llevándolo hasta la casa que Senku había creado, y le explica que allí era el hogar del primero que había despertado, el cual revivió a algunos chicos más usando su conocimiento
conocimiento en la ciencia y llegó a revivirlo a él también, pero este chico tenía un pensamiento diferente y quería revivir a todas las personas por igual para que el mundo siguiera como antes, razón por la que tuvieron un enfrentamiento y tuvo que eliminarlo con sus propias manos, aunque tiene muchas dudas porque se trataba de la persona más inteligente del mundo. Así que Joe en este momento no puede creer que sí sea cierto que era el hombre más inteligente del mundo, pero mientras analizaba el generador es atacado por sorpresa y cae al suelo confundido, pero los golpes llegaban a una gran velocidad y solo pudo ver al final como una lanza impactaba en su cuerpo, justo cuando los chicos escuchaban los ruidos y salían a investigar, viendo el cuerpo tirado y herido de Jen, así que suponen que murió instantáneamente con este impacto, algo que Senku desmiente porque al retirar la lanza nota que había una especie de bolsa que derramó un líquido rojo y confirma que Gen es un mago con demasiados trucos que aún no conocen del todo. Unos minutos después atienden a Gen, quien a pesar de todo recibió bastantes heridas en su cuerpo y comienzan a preguntarse quién habría causado aquel ataque, por lo que Suika avisa que iría a investigar en la aldea ya que conseguiría información. Mientras tanto, nuestro prota y sus compañeros se encargaban de tratar las heridas del chico. Al siguiente día, Suika llega diciendo que tiene la información sobre el atacante, ya que lo encontró porque se trataba de Magma, el cual estaba conversando mientras comía con uno de sus compañeros sobre lo fácil que fue eliminar a aquel hechicero. Así que ahora era el más poderoso de la aldea y lamenta que Kohaku sea tan fuerte como para poder vencerla, pero confía que algún día ella junto con Ruri serían suyas y se haría el próximo líder de la aldea. Eso sorprendió un poco a todos porque fuera Magma quien atacara, pero Kohaku lo ve razonable porque en el puente fue Gen quien habló con Magma y con aquel truco sorprendió al hombre. Así que Magma supuso que Gen era el hechicero que había traído a la aldea y nuestro prota pregunta por qué Suika escuchó que para Magma ella era un problema. Entonces Kohaku le explica que todo se dio por la gran batalla de generaciones, ya que una vez por generación se hace aquella batalla donde participan los mejores de la aldea para que el ganador sea quien se case con Ruri la sacerdotisa, la cual desposaría y se convertiría entonces en el nuevo líder de la aldea. Así que Magma era uno de aquellos luchadores que había conseguido llegar hasta la final y Kohaku al escuchar cómo Magma rumoreaba sobre su hermana diciendo que no tendría más de un año de vida y además si él se hacía líder podría llegar a suceder un accidente, su furia incrementó demasiado, razón por la que al final terminó ganándole a aquel hombre dejando impactados a todos porque se suponía el ganador del torneo debía ser un hombre para desposar a Ruri, mas no esperaban que fuera su propia hermana quien ganara, razón por la que su padre también lo vio como un acto muy humillante y la desheredó por aquel acto, así que se dio el anuncio oficial que se volvería a celebrar el torneo para encontrar el prometido de Ruri en unos meses, por lo que seguramente Magma buscaba eliminar los oponentes que llegaran a ser más fuertes, pero si ese hombre se hace el líder de la aldea ya no podrían curar a Ruri ni acercarse a la aldea, pero también ella lo ve como una oportunidad porque si alguien del reino científico logra vencer en el torneo se haría una alianza y Ruri sería curada, por lo que avanzarían mucho más rápido. Entonces toma la determinación y le habla a los guardias del puente preguntándoles si no les gustaría casarse con Ruri. Esto los toma por sorpresa, pero Kinro pregunta cuál era su objetivo real porque con todo lo que ha escuchado ya confirmó que Senku no es alguien malvado, así que quieren saber cuál es su objetivo y Kohaku les dice que buscaba salvar a su hermana, por lo que necesita que uno de ellos dos gane aquel torneo, algo que los chicos aceptan y durante los siguientes días comienzan a entrenar arduamente con Kohaku, la cual no les daba ni un solo momento de descanso, al tiempo que se disculpaba con Chrome porque el mejor candidato para su hermana era él, pero necesitaba alguien con habilidades en combate para que pudieran ganarle a Magma, algo con lo que el chico está de acuerdo luego de recordar la promesa que le había hecho a Ruri cuando eran niños, ya que la salvaría y ahora solo le interesaba ver cómo Ruri logra crecer sanamente, así que dejará su título de hechicero para volverse un científico y camina junto a nuestro prota porque juntos conseguirían la cura para Ruri, confiando en que Kinro y Ginro harían su trabajo en el torneo. Esa tarde Senku notaba que Gen aún estaba bastante afectado por las heridas, así que avisa al chico que tardaría algunos días en estar recuperado completamente, algo que no era buena noticia porque Tsukasa vendría por ellos en cualquier momento y deben hacer las cosas lo más rápido que puedan, aunque algunas horas después, cuando nadie lo notaba, nuestro prota escuchaba un murmuro de Gen y decide hablar con el chico en voz baja, diciéndose algunas cosas entre ellos.
Al siguiente día, mientras todos despertaban, se asombran al ver que Gen no estaba en su cama y seguramente había escapado, por lo que todos se preocupan ya que seguramente iría a dar las noticias de Senku, mientras que Gen justamente había salido bastante temprano para conseguir su objetivo, llegando luego de un largo viaje hasta la cueva de Tsukasa, donde lo llamaba con urgencia ya que tiene información muy importante que consiguió de una aldea primitiva donde luchó y preguntó sobre Senku. Mientras tanto, nuestro prota les pide a todos que no lo siguieran porque no era necesario, ya que si Gen no hubiera estado interesado en el reino científico, nunca hubiera cooperado con ellos, pero estaba seguro que es lógico que alguien tan superficial como Gen siempre mantendría su apariencia neutral. Además, recuerda cómo la noche anterior Gen le preguntó en susurros si podía crear un refresco de cola. Y ese sería yo. Si pueden fabricarme una Coca-Colita, me le uno sin importar cuáles sean sus intenciones. Qué rica cola. ¡Pum! ¡Qué rico, Así que Senku le prometió que lo haría por lo que confía en Gen, el cual justamente le decía a Tsukasa que sin importar cuánto buscó en aquella aldea primitiva no encontró ningún rastro de Senku, mientras que Kohaku y todos los demás se alegraban porque era la primera victoria de su reino en contra de Tsukasa, pues Gen haría parte de ellos, al tiempo que Senku sabía que en algunos días volvería Gen y supone que deberá querer una gaseosa bien fría para cuando regrese, por lo que debería tenérsela lista. Al siguiente día, Kohaku seguía entrenando a los dos chicos porque la meta es que puedan ganar el torneo, mientras que nuestro prota miraba los avances y le dice a Chrome que es momento de que ellos también avancen, pues deberían de crear la medicina. Así que el siguiente paso que darán es la creación del vidrio, un elemento muy necesario para la ciencia, y Chrome no comprende por qué pensó que haría algo diferente, pero nuestro prota le explica que el vidrio es fundamental para la ciencia porque así podrían preparar las cosas necesarias, ya que el vidrio soporta cualquier químico y hasta pueden ver su contenido. Incluso podrían quitarle la sandía a Suika, algo que sorprende a la chica y hasta a Kohaku porque el rostro de la niña es bastante agradable. O bueno, al menos lo era por un momento. ¡Esto es una porquería! ¡Oh, por Dios, tengo miedo! Así que la niña le explica que cuando no tiene aquella sandía tiene que forzar su rostro porque lo ve todo borroso y no enfoca nada, aunque por alguna razón al tener aquella sandía sí logra ver un poco mejor, y nuestro prota le dice que eso tiene un motivo, ya que con un agujero donde entre menor luz sus ojos se enfocan mejor, pero además le confiesa a la niña que ella es miope, algo que no era raro en su época ya que tenían la tecnología para crear unos lentes con los que le permitían a las personas con aquella condición ver de una manera normal todo el mundo, asombrando a la niña porque toda su vida ha soñado con ver el mundo y sus colores de una manera clara, por lo que Chrome y Kohaku deciden que deben fabricar aquel vidrio para que Suika pueda ver bien, así que preguntan por los minerales necesarios y Senku les dice que necesitarían arena de cuarzo, algo que no vio en los materiales de Chrome, pero sí encontró una pista. Unos minutos después llegan hasta una montaña donde Chrome confiesa que un día encontró un cristal muy llamativo y Senku comienza a excavar en el suelo porque es de granito decaído, así que una vez tras pasar la capa de roca estaba lo que buscaban, que era la arena de cuarzo, por lo que todos emocionados comienzan con la recolección bajo la guía de Senku, quien les explicaba específicamente qué deben reunir. De esta manera consiguen bastante materia prima y luego de un proceso de triturar toda la arena deberían de fundirla con otros materiales. Eso preocupaba a Chrome, pero Senku les dice que no hay de qué preocuparse porque tiene todo lo necesario cuando creó el jabón, ya que estos materiales son fundamentales, y luego de un largo proceso de fundición que involucraba también algo de plomo, consiguen crear un cristal bastante grueso, dejando asombrados a los chicos porque nunca habían visto algo así, y nuestro prota les dice que además deberían de pulirlo para que sirva como lentes en el caso de Suika, así que mientras Senku y Chrome se encargaban de ajustar los últimos detalles a los lentes de cristal, Kohaku seguía con el entrenamiento de los guerreros, ya que ella no entendía mucho sobre piedras, pero con un trabajo bastante arduo y varias mejoras consiguen crearle los lentes necesarios para Suika. Un momento después deciden ir a un campo y Senku le pregunta a la niña si sabe lo que tenía al frente, algo que ella reconoce porque eran simples girasoles, aunque debe esforzarse para verlos, pero en ese momento nuestro prota le pone la sandía con los lentes y ella se queda impactada por los gráficos. ¡Buah, qué buenos los gráficos! ¡Hostia, qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Dios, qué buenos los gráficos! ¡Sí! ¡Calidad 4K! Incluso queda sin palabras porque no sabe cómo expresar la definición con la que alcanza a ver y solo comienza a llorar de alegría porque nunca pensó que podía llegar a tener aquel tipo de vista.
Kohaku por su parte seguía con el entrenamiento y Kinro terminaba con un golpe bastante fuerte mientras ella le reclamaba que no medía la distancia bien del impacto. Por este motivo siempre era superado y debía mejorar en ese aspecto si lo que buscaba era ganarle a Magma. Después de unas horas, Ginro hablaba con Kinro porque este desde pequeño sufrió la enfermedad borrosa, algo que no le permitía ver claramente y por esto siempre tenía aquella expresión de alguien muy serio, ya que debe forzar su vista. Así que no entiende por qué no se lo explica a Kohaku, pero Kinro se niega porque un adulto no pone ninguna excusa y le pide al chico que él tampoco se lo diga a nadie. Mientras tanto, Suika seguía asombrada porque podía ver muchas cosas al detalle y nuestro prota en cambio se alegraba porque ahora Suika tendría un potencial de trabajo mucho mayor, y una vez vuelven al lugar de trabajo comienzan a preparar lo necesario porque necesitarían un horno para fundir el cristal y para esto cocinaban algo de obsidiana con la que prepararían un recubrimiento especial en el horno. Además, con una vara de hierro diseñada para soplar en su interior podían crear todo lo que se imaginen. Bueno, en teoría esa era la idea, porque la verdad es una totalmente diferente. Es una mierda, es la mayor mierda que he visto en toda mi vida. Pero Senku les dice que todo tomaba su tiempo, ya que él no era un artesano y podía tomarles bastantes días, algo que Chrome sabe no tendrían, y se le ocurre una idea para poder acortar el tiempo. Unos minutos después llegaba con un anciano amarrado, el cual le reclamaba para que lo obligara a salir, ya que nunca cooperaría con una hechicería tan extraña, pero Chrome le pedía su ayuda porque necesitaban de un buen artesano y solo él sabe crear las mejores cosas. Esto sorprende a Senku, quien al ver que Suika le entregaba el resto de la laca, pregunta si fue quien fabricó el escudo de Kohaku, algo que Kaseki acepta porque fue un regalo que le hizo al padre de la chica y en el cual se tardó demasiado. Así que Senku supone puede ser una buena idea y comienzan a avanzar mientras le dice que debió ser el que diseñó también el puente, lo cual llenaba más de orgullo al anciano y aún así no planea colaborar con ellos, pero se asombraba al ver aquella piedra transparente en el suelo y los hornos, mientras que nuestro prota sabe que sí funcionará, por lo que le pide que no haga nada y solo observe, pues estaba seguro que le gustaría lo que vería. Así que junto a Chrome empiezan a sacar algunas partes de vidrio fundido con la intención de moldear un poco, pero Kaseki se asombra por este material tan flexible y moldeable, aunque comienza a sentir una gran frustración porque estos dos chicos no saben maniobrar un material tan delicado y aunque sabe que lo hacen a propósito, su alma de artesano no soporta ver un trabajo tan mal hecho, por lo que se libera de las cuerdas ya que les enseñaría cómo es que deben hacerlo y tomando la vara de hierro comienza a crear un recipiente. Esto deja asombrado a Chrome porque es la primera vez que lo intentaba y le sale a la perfección, pero Senku le dice que es la experiencia de aquel anciano, el cual ya ha dedicado toda su vida a las artesanías, así que algo como esto es para lo que nació, al igual que muchos otros hace miles de años. Unos días después, nuestro prota miraba con orgullo el laboratorio que construyeron, donde tiene muchos recipientes y herramientas, aunque rudimentarias, pero son más que eficientes, por lo que no puede evitar sentirse como cuando era niño y su padre le dio aquella habitación llena de instrumentos científicos, por lo que le dice a sus compañeros que está seguro este lugar es mucho mejor que el lugar donde estaba su casa. De esta manera, el reino de ciencia comienza a expandirse con áreas para cada labor, ya sea la área de comida de ramen y enseguida el horno de fundición donde muchos colaboraban, como también tenían la base y donde estaban todos sus materiales. Además, la zona de creación del vidrio y su respectiva zona de enfriamiento para que no se rompieran sus creaciones, como también estaba la zona de entrenamiento para los guardias y donde estaban cerca al generador de energía, mientras que nuestro prota y Chrome miraban con orgullo cómo va creciendo todo el lugar, pero Senku le confiesa a Chrome que en su época todo era incluso más grande y con mejor tecnología, pero ellos van por buen camino y le promete que conseguirán incluso superar el nivel que se tenían antes. Mientras tanto, los dos guardias terminaban agotados en el suelo luego de tanto esfuerzo, pero Ginro le decía a su compañero que sería buena idea que su lanza fuera brillante como la que tenía antes de oro y así podría verla mejor a pesar de su visión borrosa. Pero Ginro lo mira desafiante, recordándole que le pidió no hablara de esto, aunque acepta que le gustaría una lanza brillante de nuevo. Y en minutos estaban en el laboratorio de Senku pidiéndole cada uno una lanza mejorada. Esto extraña a nuestro prota porque no le ve sentido de que un arma brillante les ayude en el combate, pero al ver la insistencia decide iniciar con la lanza de plata que Ginro quiere, aunque la emoción del chico que estaba por todo lo alto se derrumba cuando Senku le advierte que para conseguir lo que necesitan deberá arriesgar su vida y podría morir, pero es un riesgo que debe estar dispuesto a pasar si lo que quiere es tener su arma plateada.
No, gracias, quiero vivir. Luego de unas horas, nuestro prota junto con Chrome comienzan con la preparación del metal, lo que emocionaba bastante a Ginro porque tendría por fin su espada plateada, y comienza a burlarse de Ginro porque solo él tendría un arma brillante. Justo cuando Kohaku lo golpea porque no debe dejar de entrenar, y en este momento Chrome le pregunta a Senku el por qué estaba haciendo solo una espada de plata, y este le responde que la necesitaban para buscar algo bastante peligroso. Así que una vez tienen la lanza fabricada, Ginro miraba con felicidad aquella arma tan impresionante, pero Senku le advierte que se la daba con el compromiso de que fuera su guardia y los protege en el viaje que harían. Así que minutos después ya se alejaban de la aldea, llegando hasta la fuente de aguas termales, donde Kohaku sigue sin entender qué peligros podrían haber. Pero nuestro prota va con Ginro avisándole que debe mantener la lanza recta de ahora en adelante y fijarse en la punta de esta porque funcionaría como un sensor, ya que si llega a cambiar a una tonalidad oscura deberían huir de inmediato, porque si no en cuestión de segundos morirían y sus vidas dependen de su velocidad de reacción. Unas horas después llegan hasta un río donde Senku confirma que adelante debe estar su objetivo porque allí no hay vida marina en estas aguas, mientras que Ginro sigue avanzando pero con mucho miedo. Nuestro prota entonces le grita que lo necesitaba era adelante, ya que no sirve de nada que esté atrás y camine tan lento y con tanto miedo, por lo que Kohaku incluso propone ella encargarse, pero el chico lo niega ya que no soltaría su lanza de plata. Así que siguen avanzando y después de varias horas consiguen llegar hasta un estanque que los dejaba a todos impresionados por el color tan hermoso que tenía el agua. Así que Senku les dice que eso es lo que vinieron a conseguir, pero no puede evitar sentir que algo no estaba del todo bien, porque deberían haber gases tóxicos que sean emanados del agua, y es por esto que la lanza de plata los salvaría, ya que les alertaría al generar una reacción química con estos gases, mientras que Ginro caminaba embelesado porque tenía una alucinación de una chica en medio del estanque sin percatarse que su lanza comenzó a ponerse bastante negra. Así que Kohaku logra alejar al chico de aquellos gases, mientras que un ave que pasaba cae al agua comenzando a derretirse. Esto deja impactado a todos los chicos porque esa agua parece ser demasiado peligrosa, y Ginro no dejaba de ver alucinaciones tenebrosas, mientras que Senku les explica que se trataba del ácido sulfúrico que fue descubierto en su época mientras se hacía una investigación alquímica, pero además era un elemento base en todas las industrias de química. Unas horas después estaban de vuelta en la aldea donde Ginro quedaba aterrorizado, pero Senku les dice que necesitaban conseguir aquel líquido, pero detiene a Kohaku, quien pensaba ir sola y con su velocidad cree que lo conseguiría, pero Senku lo niega, explicándole que en su época un grupo de excursionistas caminaba cerca de un lugar así, y cuando el maestro se agachó para atarse los zapatos murió instantáneamente, ya que una corriente de aquellos gases pasaba justo donde él se agachó, así que no tendría tiempo para reaccionar sin importar su velocidad, y la única manera de enfrentar algo químico es con más química. Así que con la ayuda de Kaseki fabricaban una máscara algo rudimentaria, pero nuestro prota sabe que no tienen tiempo para probarlas y debe confiar en que funcionará, aunque además le avisa a Chrome que no viajará hacia el lugar del lago porque las máscaras de gas no tienen garantías y no quiere que los únicos científicos del mundo mueran allí, así que prefiere entregarle toda la ciencia que conoce en sus manos para que sea el mejor científico del mundo, y Chrome se niega a aceptar aquella responsabilidad, mientras que Senku le dice que la manera de salvar a Ruri es consiguiendo el ácido sulfúrico, pero es demasiado peligroso como para perder a los únicos dos científicos del mundo, razón por la que debe quedarse en caso de que algo le suceda, y Chrome aún se niega a aceptarlo, ya que no estaría de acuerdo en un plan donde su amigo arriesgue toda su vida de esta manera, ya que si Senku muere sería el final de la ciencia, así que no entiende por qué ideó aquel plan y arriesga a la persona más crucial en el plan de salvar a Ruri, pero tampoco le seguiría permitiendo a Senku que intente protegerlo como si fuera su hijo, por lo que nuestro prota le dice que simplemente vio lo lógico, ya que es el único que entiende cómo funcionaban aquellos gases y las máscaras, pero Chrome le responde que no puede estar de acuerdo con él, ya que lo mejor es que los científicos hagan equipo para poder salvarse el uno al otro, y Senku se ríe divertido porque no cree que pueda hacer algo contra una corriente de gas, pero si estaba la posibilidad de que puedan ayudarse, entonces lo aceptaría a pesar de que deban fabricar otra máscara de gas. Así que Chrome le recuerda que al igual que Taihu y Yuzu, él también quiere ser su amigo y ayudarlo, acordando en aquel momento que dejarán la vida del otro en sus manos.
En ese momento, Kohaku recordaba lo que su hermana y padre le dijeron hace un tiempo, ya que al saber la condición de Ruri deberían de entregarle el conocimiento de las 100 historias que se han transmitido por muchas generaciones, por lo que sabiendo que Ruri no viviría mucho, ella debería ocupar el lugar de sacerdotisa que tiene su hermana, y Kohaku se negó a hacerlo, ya que salió corriendo de aquel lugar con la intención de hacer todo lo posible para que Ruri viviera, porque sabía que si aceptaba ser la próxima sacerdotisa, su hermana no tendría una razón para luchar y ella no lo permitiría. Así que haría todo lo necesario para que su padre la odiara y no la viera como una candidata a ser sacerdotisa, y así conseguiría tiempo para que su hermana pudiera ser salvada, por lo que le confiesa en ese momento a Chrome que ellos dos se parecen bastante, así que le hubiera gustado que se casara con su hermana, pero ya no es algo posible porque debe ser uno de los chicos con la capacidad de luchar y ganar en aquel torneo. Aunque le propone que en lugar de su hermana la acepte a ella y se casen, lo que Kohaku no acepta porque compara a Ruri con una noble princesa y a Kohaku con una gorila. Eres un perro desagradecido. Al siguiente día, nuestro prota consigue terminar las máscaras de gas, ya que usando carbón activado y carbonato de calcio junto a unas mangueras lograba crear unas máscaras que filtraran bien el aire. De esta manera podrían respirar mejor sin preocuparse por el veneno y el gas tóxico. Así que era momento de ir por el ácido sulfúrico para seguir con la creación del antibiótico, aunque unos minutos antes de salir, Ginro les decía que no podía ir porque había una maldición en aquel estanque, razón por la que Senku decidió dejarlo, ya que lo mejor era que no les estorbara y no había ninguna maldición, sino que solo era ciencia. Además, frotando la punta de la lanza con algo de cenizas, vuelve a tener su aspecto plateado, así que junto a Chrome logran llegar hasta el estanque, donde el chico notaba cómo la lanza comenzaba a cambiar, así que empieza a asustarse pensando si podría moverse sin que el gas le haga nada, pero Senku caminaba a su lado diciéndole que deben avanzar, ya que entre más rápido consigan el ácido sulfúrico, más rápido saldrían, aunque Chrome notaba que Senku también estaba temblando de miedo y se daba ánimos porque podrían conseguirlo. Mientras tanto, Ginro seguía reprochándose el miedo tan grande que tenía y no entiende cómo es que estos dos chicos no llegan a tener nada de miedo, pero Kaseki le dice que tener miedo no es algo que lo haga débil, sino que en muchas ocasiones permite que ellos puedan tener una vida mucho más larga, pero nadie era inmune al miedo y algunos lo hacen enfrentando aquel sentimiento, lo que para Ginro tiene sentido porque Ginro debe tener mucho miedo al pensar que enfrentaría a Magma con su visión borrosa, así que el anciano se levanta diciendo que se dejó llevar y fabricó otra máscara de gas, aunque no hay nadie que la use y la dejaré allí por si las dudas, por lo que Ginro tomaba valor para ir hasta esta máscara. Después de un rato, Senku consigue un poco de líquido mientras que Chrome le avisa que una de sus mangueras se rompió debido a una salpicadura del ácido y Senku le agradece por el aviso, pero Chrome justo resbalaba y comenzaba a caer hacia aquel estanque, así que se disculpaba en su mente porque Senku no alcanzaría a llegar y lamenta no haber sido de mucha ayuda, pues ese sería su final, pero entonces Ginro aparece tomando la lanza y sosteniendo a Chrome. Esto asombra a nuestro prota, quien comienza a pedirle que respire calmadamente porque el miedo en el chico comienza a descontrolarlo, así que le daba algunos consejos para que logre estar más tranquilo, ya que podrían estar a salvo con estas máscaras y solo debe tener un poco de calma al respirar. Así que Ginro, teniendo más tranquilidad, comienza a levantar aquella lanza, logrando sacar del peligro a Chrome, por lo que luego de unos minutos celebraban con alegría porque superaron el mayor obstáculo, que era obtener el ácido sulfúrico. Y hasta aquí esta primera parte de este gran resumen. Si te gustó, dale like, suscríbete, comenta la parte que más te gustó y espera una segunda parte pronto. Gracias a todos por ver este video y nos vemos en el próximo resumen. Y al chocar contra la mezcla que hicieron, terminan con... Y al chocar contra la mezcla que habían hecho, termina con... Pero Kohaku avisa que los imanes no funcionaban porque era... Pero Kohaku... Y tomando la guía vara... Y tomando la vara de... Porque había una maldición en la que... Pero Kohaku se preocupa porque tienen que girar los dos discos. Y así si llegaba a hacerse líder, podía suceder un accidente. Y además, si él se hacía líder, podía llegar a suceder